Vale, pruebo ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues bienvenida a esta charla. Vamos a hablar un poco de, bueno, de alimentación y deporte, ¿vale? Entonces, bueno, de verdad que cualquier duda que tengas a medida que vayamos haciendo la charla, que te sientas totalmente libre de hacerla, ¿vale? Al final que te puedas ir con las ideas como muy claras. Bueno, primero que nada me presento, yo soy Candelaria, soy nutricionista, estoy especializada en la parte deportiva, también digamos, en la parte clínica y en oncología, que bueno, desde el 2019 es cuando empecé a trabajar ahí, estuve en el servicio de oncología radioterápica del Hospital de La Paz. Y bueno, soy profesora también del grado de nutrición y justo este tema es mi asignatura, por lo tanto, pues me ha costado como mucho reducir un poco de todo lo que íbamos a hablar. Pero bueno, ya te digo, de verdad, con total confianza, que me puedas seguir preguntando lo que puedas necesitar. Entonces, bueno, pues el objetivo que tenemos con esta charla pues sería conocer la importancia que tiene la nutrición, cómo debemos adaptar la nutrición a las necesidades que tenemos cuando hacemos ejercicio, porque es verdad que tenemos unas necesidades nutricionales sin hacer ejercicio y cuando hacemos ejercicio van a ir cambiando. Bueno, vamos a ver un poco todo esto, quizás es un poco ambicioso, pero bueno, voy a intentar que sea lo más ameno posible, sobre todo para poder entender pues esto, ¿no? Cómo cuando hablamos de la fisiología básica del ejercicio, es interesante conocer qué ocurre a nivel metabólico para que realmente podamos entender cómo nos tenemos que alimentar. Luego veremos las necesidades energéticas, los macronutrientes, la hidratación, los micronutrientes, y es verdad que en el mundo del deporte se habla mucho de suplementación, por lo tanto vamos a ver si es necesaria o si no es necesario pues, añadir estos suplementos. Ahorita mismo tengo un hijo que no hace demasiado ejercicio, sí, pero ha cogido a tomarse la creatina. Hablaremos de la creatina. Y que le digo, hijo, pero algún rato pararás. No, no hace daño. Digo, ¿y te vas a tomar de aquí hasta no sé cuándo? Claro, digo, pues ahí veremos. Veremos un poco ese punto de la creatina, porque es verdad que hay muchos suplementos, pero bueno, me he centrado como en 3, que serían los que más evidencia puedan tener, y bueno, pues como la creatina ahora mismo se utiliza. Sí, siempre lo estuvo, pero ahora mucho más, no solamente para el deporte, sino para otros ámbitos. Entonces, bueno, pues sí que me gusta empezar con esta pequeña introducción, ¿no? Que lo que es importante poder diferenciar lo que es... Ah, perdón. No se te va a ver. Sí. El audio. Sí, no hay problema. Vale, genial. Bien, entonces poder diferenciar lo que sería ejercicio físico, de actividad física y de deporte. ¿Vale? Cuando hablamos del ejercicio físico, nos centramos sobre todo cuando es un ejercicio que está programado, mientras que la actividad física es cualquier movimiento que hacemos a lo largo del día. Por ejemplo, como hemos tenido que subir unas escaleras, ahí hablamos de actividad física, o sea, no teníamos programado subir unas escaleras, pero lo hemos tenido que hacer para poder estar aquí. Luego el ejercicio físico, aquí sí que cuando vamos, por ejemplo, a entrenar a un gimnasio, pues eso sería efectivamente ejercicio físico. Y es ahí donde quizás esta charla está más vinculada, ¿no? Con la parte del ejercicio físico. Y luego tendríamos el deporte, que es verdad que incluye el ejercicio físico porque está programado, pero hablamos de ya actividades que sean competitivas o que tengan reglas específicas, ¿no? O sea, pues el fútbol, el vóley y demás pero cuestiones. Ya como quien dice un poco profesionales, ¿no? Claro, sí, bueno, en realidad, imagínate que tú juegas al vóley con tus amigas, pues también cumplís unas normas a la hora de jugar. Entonces ahí sí que incluimos la parte del deporte, ¿vale? Pero sí que este punto me parece interesante poder diferenciar lo que es actividad física de ejercicio físico, ¿vale? Y tener en cuenta que el ejercicio físico es lo que está programado, ¿no? Voy a, por ejemplo, una clase de zumba o una clase de... Lo que no entiendo mucho es por qué hacer esas dos distinciones entre el ejercicio y el deporte. Porque el deporte tiene reglas, ¿vale? Tú cuando vas a una clase de zumba, pues tienes una coreografía, pero si te equivocas no te echan de clase. Pero si, por ejemplo, en el fútbol, si cometes una infracción, sí que te penalizan,
¿no? Entonces ese es el punto diferente que tiene el ejercicio físico Vale. del deporte, ¿vale? Eso sería como un punto importante. Pero luego tenemos otro concepto que se llama condición física, ¿no? Que sería este conjunto de habilidades que tiene una persona para desarrollar un tipo específico de actividad física. Y es verdad que esta condición física tiene dos componentes importantes que van vinculados, por un lado, con el deporte y por otro lado, con la salud, ¿vale? Es verdad que con el deporte, quizás si somos profesionales, pues nos viene muy bien, ¿no? Al final es, si yo hago vóley, que yo pueda maximizar como mis habilidades en relación a eso, ¿no? Que pueda tener una buena recepción o que pueda hacer una actividad en concreto para ese deporte y sería pues esa condición física relacionada con el deporte y luego la condición física relacionada con la salud sería tener más capacidad cardiovascular, ¿no? Que salga a correr y no me muera en el primer minuto, sino que pueda aguantar corriendo. Perdón, de esto también mi hijo me cuenta, tiene un amigo, ¿no? Dice Sí. que se le da muy bien hacer deporte, dice. Sí. Que le ve que tiene habilidad. Dice, Sí. pero no tiene la voluntad, se cansa, no es constante. Eso ya escapa de aquí, ¿no? De lo que tú me has puesto ahí. Bueno, en realidad no, porque cuando hablamos de que está relacionada con el deporte, también hablamos de un potencial genético. Es verdad que hay gente que genéticamente está como más capacitada para hacer deporte. Puede ser el caso de esta persona, lo que pasa que otra cosa es la voluntad que tenga de hacer ese ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que a nivel genético está favorecido, pero a nivel voluntarioso pues está un poco perezoso. En el momento que él se ponga, seguramente su rendimiento deportivo sí que sea muy bueno. ¿Vale? Entonces, quizás al resto de los mortales que, digamos, no somos como muy profesionales a nivel de deporte y hacemos ejercicio físico, pues por salud, esto es lo que nos interesa, ¿no? El tener una buena capacidad cardiovascular, o sea, que a nivel cardiovascular todo funcione bien. Lo que es la composición corporal, que ahora hablaremos un poquito de esto, la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad. Es decir, aquí lo importante no es solamente tener músculo, que eso, o sea, más que analizar el peso, lo que queremos saber es cuánto de músculo y cuánto de grasa tenemos, porque eso es lo que determina la salud de un cuerpo y no tanto el peso, o sea, que pesar X kilos no es sinónimo de salud, sino lo que quiero conocer es cómo está ese músculo, cuánta cantidad tengo y, por otro lado, cuán funcional es ese músculo. Si al final yo tengo mucho músculo, pero me tropiezo y no soy capaz de no caerme, ¿no? Porque al final es como la reacción que pueda tener mi músculo, no es un músculo que sea de calidad. Sí. Lo que pasa es que yo he notado, por ejemplo, mi edad, voy a ser 60 ya mismo, ¿no? Sí. Entonces está muy flácido, o sea, fuerza tengo, pero me veo yo y digo, joder. Bueno, pero ahí sí que puede haber una parte que sea, me voy a quitar esto que ya tengo calor. También depende de la edad, ¿no? Por supuesto, depende de la edad, pero es verdad que depende de la fuerza que hagamos, o sea, tenemos que entrenar fuerza para que, digamos, pues ese músculo esté más tonificado. Y por otro lado, hay una cosa que es la piel, o sea, la piel también se envejece, entonces ahí sí que podemos notar esa sensación como un poco más de flacidez, efectivamente. Pero que bueno, que todo está vinculado con la alimentación, que es lo que pongo aquí, ¿no? Tanto estos componentes de la condición física van a depender de esa alimentación, por eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Otro concepto importante que sería la nutrición deportiva, o sea, dentro de la nutrición tenemos distintas ramas y en este caso pues hablaríamos de esas necesidades específicas que tienen las personas cuando hacen un ejercicio físico, ¿vale? Determinado. Por lo tanto, sí que va a ser un papel crucial en el rendimiento deportivo, pero no vamos a perder nunca de vista la salud. O sea, no es solamente que yo rinda muy bien a nivel deportivo, sino que no me puedo jugar la salud en el camino, ¿no? Por querer, no sé, llevarme un trofeo, ¿no? O sea, si al final no soy capaz de cuidar mi salud y solamente me centro en el rendimiento deportivo, eso no está bien enfocado, ¿vale? O sea, que ahí sí que hay un punto importante. Y también esto, ¿no? Sí que quiero que hablemos un poquito de la composición corporal. Es verdad que en la charla anterior hablamos un poco de ello, pero bueno, lo quería volver a introducir porque creo que es importante, que la alimentación al final es ese componente esencial del rendimiento, de la salud y de la composición corporal. Generalmente, dentro de lo que sería la población, ¿cuáles son los objetivos que suelen incluir cuando empiezan a hacer ejercicio físico? Habitualmente es esto: perder grasa, ganar músculo, mejorar la energía, que es verdad que ganamos energía cuando hacemos más ejercicio físico, reducir el riesgo cardiovascular y optimizar también el rendimiento deportivo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que solemos encontrar?
pues comer menos de lo que realmente se cree o lo que, o sea, nosotros pensamos que igual comemos de una manera, aquí es verdad que podemos comer más o podemos comer menos, eso va a depender, que tengamos un exceso del consumo de proteínas y metamos muy poca cantidad de hidratos, bueno, por supuesto, me meterme en internet y decir dieta para perder grasa. Abusar de esos suplementos y entrenar también en ayunas que sin tener una planificación. Entrenar en ayunas no es un problema, ¿vale? Todos estamos capacitados para poder entrenar en ayunas, simplemente que tenemos que entrenar. Es decir, si igual no estoy habituada a hacer ejercicio en ayunas, tendré que poquito a poco ir empezando, pero nuestro cuerpo es capaz de afrontar esa situación, ¿vale? O sea, que en ciertos momentos es interesante. Tengo yo siempre una duda, porque ahora estoy yendo a una clase de esto que dicen de ejercicios de fuerza, ¿no? Sí, muy bien. Y entonces a veces no me apetece comer, Sí. empieza a las 9, digo, joder, pero tengo que ir comiendo algo. No hace me falta. zampo algo, digo, no voy a hacer que me falte fuerzas. O sea, No, si no me perdón. apetece, no como, ¿no? Si no te apetece, no Después, comas. seguro, Efectivamente. Vale. Puedes comer sin ningún problema después de entrenar, ¿vale? Sí, de hecho, ahí ya vuelvo con hambre. Sí, de hecho, luego lo veremos, pero las comidas que son después de hacer ejercicio, generalmente, dependiendo, o sea, a nivel amateur, son más importantes que las de antes de hacer ejercicio. Por lo tanto, en ese sentido, yo preferiría que comas después a que comas antes. Sí. Sobre todo si no tienes hambre. Sí, es que estoy yendo, digo, pues me zampo que sea un yogur o como algo, digo, pero no me apetece. Claro, sí. Bueno, pues ahí luego sí que lo veremos. Sí que mencionar el tema de la composición corporal, ¿vale? Al final cuando lo mismo, o sea, nosotros pesamos, nos subimos una báscula y tenemos un peso, pero ese peso no es un determinante de salud, sino lo que nos interesa conocer sería cuánta masa muscular tenemos. Es verdad que entre hombres y mujeres tenemos, o sea, es muy diferente, los hombres suelen tener mucha más masa muscular que las mujeres, al igual que el porcentaje de grasa, las mujeres suelen tener mucho más porcentaje, incluso el doble de porcentaje de grasa que los hombres. Aquí hablamos de una grasa que podemos decir que es esencial, perdón, vale, pero después tenemos una grasa que es más de almacenamiento, ¿vale? ¿Por qué las mujeres tenemos más porcentaje de grasa que los hombres? Pues principalmente para poder enfrentar embarazos. Cuando las mujeres tienen porcentajes de grasa que son muy bajos, generalmente pierden la menstruación, porque el cuerpo lo que está en un estado de alarma es decir, no eres capaz de afrontar un embarazo, por lo tanto te quito la regla, o sea, te quito la menstruación. Entonces, por eso es importante siempre cuidar este porcentaje de grasa. Oye, sé que, perdona, las chicas que padecen lo de la bulimia están fatales, ¿no? Bueno, tienen un trastorno en la conducta alimentaria, la bulimia, la anorexia, pero bueno, o sea, sí que no es que esté todo perdido con ellas, sí que hay que hacer un acompañamiento tanto nutricional como psicológico con ellas. Pero bueno, sí que es verdad que, claro, aquí siempre es mejor prevenir que curar, ¿no? O sea, ya cuando estamos en esas patologías que son a nivel mental, son bastante complejas, bueno, tenemos que trabajar la alimentación, pues eso, desde la infancia, ¿no? Para que estas cosas no ocurran en la adolescencia, que es un poco donde más se suelen manifestar. Pero también hay niños, o sea, niñas de 8 o 10 años que ya tienen anorexia. Sí, la verdad que es un tema bastante complejo, pero bueno, sí, al final sabemos que la estética sigue teniendo un peso muy importante y bueno, va vinculado como un poco todas estas cuestiones. Entonces, bueno, pues el mensaje principal sería, me importa más la composición corporal que el peso corporal, ¿vale? Porque al final es de qué está hecho ese peso, tiene mucho más valor. Aquí simplemente mencionar que hay bueno, pues una herramienta que se llama, eso es, índice de masa corporal, que se utiliza muchísimo y lo que hace es relacionar el peso con la altura. Es verdad que al final este índice de masa corporal principalmente se basa en el peso, porque la altura no suele modificar, o sea, como mucho medio centímetro, pero no suele modificar la altura. Por lo tanto, si modifica el peso, modifica mi índice de masa corporal. Y en función del dato que me salga, pues voy a estar en un peso ideal. Aquí tendríamos uno que sería infrapeso o bajo peso, luego el sobrepeso y los distintos grados de obesidad. Lo ideal que es el 2,5 a 2.
Bueno, aquí pone 18,5 a Eso 24,9. es lo normal. Sí, pero este es un dato que viene de aquí, ¿eh? Claro. O sea, no es que tengamos que Ajá, pesar sí, esto, normal. no sería eso. Simplemente que al final, este para mí es un dato que está bastante obsoleto, o sea, no, al final me está diciendo básicamente cuánto pesas, de otra manera, Claro. pero me está diciendo cuánto pesas. El tema es que podemos estar a nivel de peso en un rango que pueda ser de sobrepeso, pero porque tengo mucha masa muscular. Entonces, claro, aquí me está diciendo que tengo sobrepeso, pero realmente estoy mucho más sana que tener un sobrepeso, porque tengo mucho músculo, ¿vale? Por ejemplo, si pensamos a una persona que haga halterofilia, ¿no? Que, bueno, aquí en España es Lidia Valentín, que es, bueno, campeona olímpica. Claro, esa chica igual pesa 70 kilos, no sé cuánto mide, pero imagínate que incluso esté en este grado de obesidad, pero claro, ella tiene un músculo que es un toro, o sea, realmente. Entonces, ¿es una persona con obesidad? No, es una deportista que tiene mucha masa muscular, ¿vale? Por eso para mí este dato sí que se queda un poco obsoleto. Aquí sí que lo que tenemos serían distintos rangos de lo que sería el porcentaje de grasa en función de la edad que tengamos, pues lo que serían los parámetros ideales para los varones e ideales para las mujeres. Y sí que decir también una cosa importante, el músculo abulta menos que la grasa, entonces cuando perdemos grasa, lo que perdemos es volumen, o sea, sí que nos notamos que la ropa nos queda como más holgada, perdemos volumen. Y cuando ganamos músculo tampoco es como que crecemos muchísimo, sino que bueno, pues sí que tenemos ese músculo y sobre todo que gasta más energía por el hecho de estar. Entonces, bueno, pues este es un punto importante. Luego tengo una pregunta, porque yo me he dado cuenta que cuando haces ejercicio te cuesta mucho coger, ¿no? Sí. Coger un poquito de masa, eso. Sí. Pero luego también se pierde muy fácil. Sí. Sí, por eso no podemos parar de hacer ejercicio. Es más fácil perder el músculo que la grasa, ¿eh? Porque la grasa sí. es muy complicada. Muy buena observación. Eso es verdad. Cuesta más mucho fabricar músculo que fabricar grasa y mucho más en mujeres nos cuesta más aumentar la masa muscular y cuanto más edad tenemos, o sea, una vez que entramos en periodo de menopausia, digamos, tenemos un efecto fisiológico que nos hace perder el músculo. El motivo, porque mantener el músculo es muy caro energéticamente hablando, ¿vale? Entonces, por eso, claro, en el momento que no utilizamos ese músculo, el cuerpo dice, yo esto no lo quiero porque me cuesta mucho mantenerlo. Entonces, cosa que la grasa no, la grasa está ahí y ya está. Entonces, sí. Ahí está, no, un poquito más. Efectivamente. Es bajarte de la grasa. Es muy difícil y sobre todo no hay muchas maneras, o sea, la grasa la tenemos que quemar, o sea, tenemos que hacer ejercicio para poder quemar esa grasa y que desaparezca de nuestro cuerpo. Aquí tenemos como la distinta distribución que podemos tener de la grasa. Entonces, bueno, tenemos una grasa que es necesaria, o sea, que al final va a proteger a los órganos, como vemos aquí. Los protege, pero es verdad que si se acumulan en exceso, esto sí que es un problema. Pero principalmente podemos decir que vamos a tener una grasa subcutánea, que es la que yo me puedo, o sea, cuando yo me pellizco es esta grasa que cojo, es la subcutánea, y la visceral, la que está en torno a los órganos, que esa es una grasa que si se acumula en exceso es muy peligrosa. Y luego tendríamos un patrón de distribución de esta grasa, que puede ser central o periférica. Hablamos de formato pera o manzana, el central es estas personas que igual tienen como mucha barriga, pero las extremidades son muy delgaditas, y este formato pera es más característico en mujeres, justamente volviendo al tema del embarazo, que digamos tendemos a acumular más grasa a nivel de piernas, o sea, de caderas y piernas, y no tanto a nivel central. Es interesante más este patrón de distribución porque no tenemos tanta grasa visceral, ¿vale? Y aquí sí que hay mucha más grasa visceral en torno a los órganos. Entonces, bueno, pues digamos, este punto sí que tenerlo en cuenta. Y siempre he oído yo del hígado graso, que sí, es el caso, ¿no? En ese caso, ¿necesitas cambiar la dieta y también tomar medicamentos? Depende del grado de hígado graso que tengamos. Sí que es verdad que la dieta va a ser un papel importante, pero también el ejercicio físico. Sí, porque tenemos que quemar grasa, es decir, nos tenemos que quitar esa grasa en exceso que estamos teniendo. Si el hígado está muy enfermo, sí que igual necesitamos algún tipo de fármaco. Va a depender el grado de hígado graso que tengamos, pero la alimentación es crucial. Ahí sí que va. Si está sano sería dieta y ejercicio. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Lo que queremos es que
no siga entrando grasa dentro del hígado graso, porque no es que el hígado fabrique más grasa, sino que hay tanta grasa en el entorno que se mete dentro, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar que siga sucediendo, porque va a enfermar más al hígado y ahí sí que eso sí que puede ser un problema. Sí, o sea, por eso existe una patología que se llama hígado graso no alcohólico. Es decir, el hígado cuando se bebe mucho, pues se enferma, ¿no? Y ocurre la cirrosis. Pero cuando tenemos, o sea, no tenemos por qué beber, pero tener un hígado graso no alcohólico también eso es una enfermedad, que no nada tiene que ver con el alcohol, sino más bien con la alimentación. Entonces, aquí la OMS sí que determina 2 parámetros que vamos a decir que son de salud. Entonces, nos podemos medir lo que sería el perímetro abdominal. Si en mujeres está por encima de 88, tenemos que estar alertas, y en el caso de hombres por encima de 102. O sea, sí que es un rango que, o sea, no es un 90, 70, 90 como nos han dicho, pero, o sea, sí que estar como un poco al loro si estamos por encima de estos 88 centímetros en el caso de las mujeres o 102 en hombres. Por lo tanto, volviendo un poco al mundo deportivo, sí que sabemos que el porcentaje de grasa y la masa muscular van a estar íntimamente relacionados con el rendimiento deportivo y también con la salud, que eso es algo que nunca debemos perder de vista. Bien, ahora vamos a comentar un poquito lo que es la fisiología del ejercicio. Aquí tenemos, o sea, al final cuando nosotros hacemos ejercicio necesitamos energía, ¿bien? Para poder hacerlo. Entonces, lo que representan estas curvas serían los distintos sustratos energéticos que utilizamos para que nuestro músculo funcione, ¿vale? Básicamente sería un poco eso. Entonces, tenemos un sustrato energético que actúa el primero, ¿vale? Es decir, que si yo de repente, pues no sé, veo a alguien que se va a caer por el balcón, salgo corriendo, entonces sería lo primero que utilizo. Es lo que se llama la fosfocreatina, ¿vale? Y aquí es donde entra el suplemento de la creatina, que luego lo veremos. En esta curva que tenemos en rojo, estos serían los hidratos de carbono, el glucógeno que tenemos, que se puede almacenar en el músculo. Y ya por último, esta gráfica que está en verde, serían las grasas, ¿vale? Es verdad que aquí podemos decir que no es que en el momento que se acabe la fosfocreatina pues empezamos a utilizar el hidrato de carbono y luego la grasa, sino que son los tres es como que se van activando y en función principalmente de la intensidad voy a utilizar uno u otro. Bien, en ejercicio, intensidad y duración van a ser 2 parámetros súper importantes que va a determinar qué utilizo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos eso, el azul la fosfocreatina, el glucógeno o lo que sería la glucosa sería el segundo que utilizamos y luego por último la grasa, ¿vale? Sí que decir una cosa importante que, bueno, pues en mi época de joven se decía muchísimo que tienes que hacer 45 minutos de cardio. Ya quería Vale. ir. Ahí vamos. Vale, pues eso es mentira, ¿vale? No tenemos que hacer 45 minutos de cardio para empezar a activar o quemar grasas. Exacto. Eso es. Eso va a depender de 1000 factores, o sea, va a depender de la intensidad que yo utilice, o sea, que haga a la hora de hacer ejercicio. Va a depender de cuánto entrenado esté mi metabolismo para poder hacer ejercicio. Por eso volvemos al tema del ayuno. Si yo salgo a correr en ayunas, prácticamente este glucógeno, vamos a decir que voy a utilizar el glucógeno del músculo, pero no tengo glucógeno en otro sitio, o sea, no tengo más glucosa. Bueno, sí que tenemos un glucógeno que se almacena en el hígado, pero se consume cuando nosotros estamos durmiendo, ¿vale? Entonces, si yo me despierto y salgo a correr, voy a utilizar el glucógeno que está en el músculo y luego voy a empezar a utilizar las grasas, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Empezar a quemar grasas lo antes posible, ¿vale? Por ejemplo, los maratonianos, o sea, expertos, sí que hacen estos entrenamientos en ayunos con el objetivo de que en el momento que se pongan a correr, lo primero que quemen o que empiecen quemando la grasa, porque la grasa es un sustrato ¿no? que sería como una gasolina que es ilimitada, no se acaba nunca, cosa que estos dos se acaban, ¿vale? Eso sería como la diferencia. Pero volviendo al tema de los 45 minutos, no, eso no es real, ¿vale? Sino que eso podemos ir entrenando al metabolismo para que poco a poco, cuanto antes empiece a quemarlo, pues mucho mejor, ¿sí?
¿Y cómo lo vas entrenando el metabolismo? Pues eso, por ejemplo, podemos salir en ayunas a hacer ejercicio, también la intensidad a la que entrenamos, es decir, imagínate que salimos a caminar por aquí o salimos a correr, ¿vale? Porque caminar es verdad que no... Ir más ligero, ¿no? Ir un poquito con prisa, Sí, ¿vale? porque igual me dice, cuando voy a hacer los ejercicios y me pone a hacer el remo, pues yo voy despacio. Dice, venga, que tienes que hacerlo más de 120. Digo, joder, no, claro. Es porque la intensidad quema más, ¿no? La intensidad, digamos, vamos a utilizar estos dos componentes, pero tenemos una intensidad que llamamos como un poco más intermedia, que es esta sensación de ir corriendo, pero que tú puedes ir hablando. O sea, no vas como con el carrito de la compra, sino que vas, o sea, sí que vas corriendo, pero sí que puedes mantener una conversación. Eso está principalmente quemando grasa. ¿Vale? Yo nunca he intentado hablarlo, me parece dificilísimo. Es difícil, yo también soy más de escuchar que de hablar, pero la sensación es que si tienes que, yo qué sé, si tienes que contarme si vamos corriendo, oye, ¿tú qué vas a comer hoy? Me puedes ir contando lo que vas a comer hoy y ya está. ¿No? Sí, es practicarlo, pero sobre todo nos mide como la intensidad en la que estamos. Vale. Entonces, bueno, pues tenemos como, vamos a decir, distintos niveles de intensidad del 1 al 5. Entonces, si nos quedamos en lo que llama la zona 2, la intensidad número 2, estaríamos quemando más grasa. Si entramos ya en 3, 4 o incluso 5, estamos aquí, estamos quemando esto, ¿vale? Porque la creatina se acaba súper rápido. Pero la zona vas de menos a más, ¿no? Sí. La 2 es menos de intensidad. Sí, es más. Eso es, sí, de menos a más, eso es. La 1 sería como cuando entramos en calor, ¿no? Cuando nos... ¿Esta que tú dices de ir caminando ligero y hablando, en qué zona? La 2. Ah, la 2. Sí, ya. Sí. Vale. Eso es. Vale, esto simplemente es para contar un poco lo que serían esos sustratos energéticos. Esto sería la fosfocreatina, ¿vale? O sea, no pretendo que sepamos nada de esto, ni mucho menos, pero bueno, sería que decimos que es fosfocreatina porque está unido a un fósforo y cuando utilizamos esta energía se libera y se queda en creatina. Y esta creatina se vuelve a unir a un fósforo y se vuelve a convertir en fosfocreatina, que lo que hace es almacenarse para luego volver a utilizarlo. ¿Vale? Ya está. ¿Pero todo eso pasa cuando haces ejercicio o es después que cuando ya descansas? Cuando haces ejercicio, lo que puedes hacer es utilizarla, o sea, tú la tienes... De a CR, ¿no? Eso Luego para recuperarse sería comiendo. Sería comiendo o entrando en reposo, sí, eso es, eso es. Luego tendríamos, cuando utilizamos la glucosa como fuente de energía, ¿vale? Que sería ese glucógeno. Vale. Simplemente que aquí saber que tenemos de la glucosa, la famosa glucólisis, que, bueno, que lo vemos en el cole habitualmente, se convierte en piruvato. Y este piruvato tiene dos vías. Una vía que llamamos anaeróbica, que se convierte en ácido láctico, anaeróbica porque no hay oxígeno, y luego tenemos la aeróbica, que entra en la mitocondria, la acetilcoenzima A, y obtengo energía. ¿Vale? Esto tampoco me quiero meter en profundidad, simplemente saber que tenemos distintas... Es solo una cosa, sí. Cuando te dan las agujetas dicen que es por eso, ¿no? Por el ácido láctico. Sí, lo que pasa es que eso ya ha cambiado bastante, o sea, no es tanto por el ácido láctico, simplemente es un proceso que está viviendo el músculo, porque se producen siempre que entrenamos, se producen como micro roturas, ¿vale? Y no es tanto el ácido láctico porque lo podemos utilizar como fuente de energía para también obtener energía. Son más las micro roturas. Sí, son más como un poco la micro rotura y puede haber un poco de este ácido láctico, pero va a cumplir como más otra función, ¿vale? Perdona, ¿y qué tiene eso que ver que dicen que también depende de la forma como respiras para que no te den las agujetas ni sientas mucho dolor? ¿Eso que la respiración? Bueno, pues, ayuda. O sea, siempre es importante una buena respiración, pero no diría que previene unas agujetas. Vamos, yo diría que no. Simplemente sería como para que te dé más, puedas resistir un poco más. Claro, al final, claro, para que, digamos, vamos a decir que tenemos, voy a enseñarte esto. Esto es lo que ocurre cuando nosotros quemamos grasa, ¿vale? Pero me voy a ir a este esquema que es más interesante y que quiero responderte a esto que dices. Aquí tendríamos eso, como son tres maneras en las que podemos generar esa energía.
eso es lo que estamos buscando constantemente, ¿no? Para poder realizar ese ejercicio físico. Entonces, tenemos dos vías, presencia de oxígeno o que no haya oxígeno, esto dentro del músculo, ¿vale? Nos metemos ahí dentro de la célula. Si no hay oxígeno, lo que vamos a utilizar sería la fosfocreatina y la glucosa y que se convierte en lactato, ¿vale? Pero si hay oxígeno, la glucosa entra dentro de la mitocondria o los ácidos grasos que también entran dentro de la mitocondria y generan el ATP. Aquí el punto clave es, el ATP sería como digamos, lo que llamamos la moneda de energía, o sea, para poder contraer ese músculo necesito el ATP. Si no hay oxígeno, realmente, aquí ni siquiera hay ATP. Si no hay oxígeno, genero estas dos moléculas de ATP. Por parte de la glucosa genero 36 y por parte de los ácidos grasos 129. Esto con un ácido graso determinado, ¿vale? Es decir, somos más eficientes si quemamos grasa que si quemamos glucosa, ¿bien? Y somos más eficientes si quemamos glucosa cuando hay oxígeno que cuando no hay oxígeno. Muy mal, sin oxígeno, ¿no? Claro. Está fatal. Claro, ¿qué pasa? Cuando empezamos a correr, se dice que hay como una deuda de oxígeno. Por eso, no sé si sueles correr, ¿no? Pero cuando empezamos a correr es como que nos sentimos que llevamos 2 minutos y es como, sí, no puedo correr ahora 20 kilómetros, o sea, me voy a morir. Entonces, lo que ocurre es que empezamos a utilizar energía sin oxígeno porque no ha llegado dentro de las células. A medida que va pasando, y ahí la respiración es un punto importante, ya metemos el oxígeno y al final podemos conseguir que entre dentro de la mitocondria. La mitocondria es importantísimo para poder generar esta energía, ¿vale? Por eso es importante tener unas buenas mitocondrias, ¿vale? Esto también determina como la salud de las células. ¿No? Las mitocondrias. Las mitocondrias dependen del ejercicio físico que hagamos en parte. Sí que, bueno, por ejemplo, o sea, si bebemos mucho alcohol, las mitocondrias se hacen mucho daño. O, bueno, si las células están dañadas, pues las mitocondrias también. Pero bueno, eso ya sería... Pero cuando dices alcohol, no incluye el vino, ¿no? Sí, todo el ¿Qué alcohol. incluye? El alcohol es un tóxico, venga del vino, venga de un gin tonic o venga de una cerveza. Porque a mí me sienta, el vino en general no me sienta bien, pero como dicen que es bueno para no sé qué, intento tomar. Y digo yo, pues no lo tomes. No es bueno, o sea, no es bueno, o sea, el vino no... Puede tener ciertas sustancias que puedan ser antioxidantes, pero para poder generar ese beneficio debemos tomar mucha cantidad de vino, que al final es más el perjuicio que el beneficio. Por lo tanto, pues bueno, esas investigaciones están un poco manipuladas, entonces no, alcohol a priori no deberíamos beber. O sea, tampoco. No, alcohol en general. O sea, o si bebemos que sea algo como muy puntual, pues eso, en Navidades, en un cumpleaños y ya está, pero no de forma habitual. Vale, entonces, bueno, pues este es un punto clave y esto pues es lo que representa. En estos dos puntos no tendríamos, o sea, no hay presencia de oxígeno. A partir de aquí sí que empezamos a tener oxígeno y sobre todo pues esto, ¿no? Lo que nos interesa es que las grasas las empecemos a consumir cuanto antes porque es una energía que es ilimitada, es como tener como el depósito de gasolina lleno constantemente, ¿vale? Es imposible acabarlo. Perdona, y esto del agua, sí. Porque el agua, por ejemplo, yo cuando estoy haciendo ejercicio, claro, hay momentos que sí me da ganas. Y le oí el otro día decir a la profesora que a veces me mareo, ¿no? Y dice, bebe agua, dice, para que se te baje un poco el mareo. ¿Tiene algo que ver el agua con el mareo? Sí, luego lo veremos. O sea, sí que la hidratación es un punto muy importante, pero lo que hay que ver es que, o sea, de qué es ese mareo. Si es una cuestión de glucosa. Mío es que algo me falla porque tengo episodios así con cierta regularidad. Claro. Del oído. Vale, eso sí que ya sería otra cuestión. O sea, lo que habría que diferenciar si es algo, vamos a decir, como fisiológico. ¿No? Claro, o sea, sí que la deshidratación nos puede marear, de hecho nos podemos desmayar por estar deshidratados, pero si hay otra cuestión es saber un poco por qué te produce esta sensación, ¿vale? Pero bueno, en general, beber mientras hacemos ejercicio, beber cuando hacemos ejercicio es súper importante, ¿vale? Eso sí que lo veremos.
Entonces, ¿qué ocurre durante el entrenamiento? Pues va a haber el uso de los sustratos energéticos, o sea, que usemos la fosfocreatina, el glucógeno o las grasas, va a depender de la intensidad y de la duración. Cuanto más intenso va a ser el ejercicio, voy a utilizar más la fosfocreatina y la glucosa sin oxígeno. Y si la duración es larga, lo que voy a hacer es bajar esa intensidad, ¿vale? Pues yo no puedo correr una maratona, una intensidad aquí, sino que voy a correr más bajo de intensidad porque la duración es más larga. Si mi deporte es hacer sprints, sí que la intensidad es muy alta, pero la duración es corta, ¿vale? Por eso sí que son dos puntos que va a depender de qué sustrato energético vayamos a utilizar. Lo que decíamos, aparecen microroturas musculares. Esto no es malo, esto es positivo, ¿vale? Buscamos romper el músculo porque mediante la alimentación lo que vamos a hacer es reponerlo, se va a volver a fabricar músculo. Ahí crece. Ahí, efectivamente, ahí crece y sobre todo ahí evolucionas, porque cada vez tú entrenas con un músculo que es nuevo, ¿vale? Por lo tanto, eso hace que tu entrenamiento, tú le puedas sacar más partido a tu entrenamiento. Claro. Puedes levantar más peso, puedes correr, sí. claro, puedes correr más rápido y demás. Bueno, se producen lo que serían radicales libres, que esto al final pueden perjudicar a las células, pero esto es algo que está bien que ocurre en el ejercicio. También la necesidad de recuperación y de la síntesis proteica, esto va a repercutir principalmente con la alimentación. Y es verdad que en función del tipo de ejercicio que hagamos, ¿no? Si es más ejercicio de fuerza, de resistencia o HIIT, que es alta intensidad, vamos a tener unas necesidades u otras de lo que sería la parte de alimentación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con el tema de los radicales libres, decir que, bueno, estas son sustancias que son bastante peligrosas, pero que nuestro cuerpo está preparado para poder frenarlas, ¿vale? O sea, no podemos evitar producir estos radicales libres con el ejercicio, ¿vale? Por lo tanto, aquí la clave va a ser tomar antioxidantes mediante los alimentos, que sería sobre todo frutas y verduras, ¿vale? O sea, que bueno, ahí también tenemos un punto. La forma de compensar es con los antioxidantes. Con antioxidantes, efectivamente. Bien, pues pasamos a lo que serían las necesidades energéticas de la población, es decir, ¿cuánta energía necesito para estar sano? ¿No? O sea, ¿cuánto tengo que comer para... Sin hacer ejercicio. Sin hacer ejercicio y luego con hacer ejercicio. Realmente vamos a decir que ¿cuánto necesito comer sin hacer ejercicio? Sería una frase que no deberíamos ni... deberíamos siempre contestar. Siempre estamos haciendo algo. Deberíamos siempre hacer ejercicio, o sea, como que el sedentarismo no, ojalá no formara parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Pero bueno, me interesa saber un poco esto, ¿no? ¿Cómo calculamos los nutricionistas cuánta energía necesita nuestro paciente, ¿no? O sea, cómo decir, bueno, ¿cuánto necesita comer esta persona? Bien, primero tener en cuenta que es lo que llamamos el gasto energético total, va a depender de diferentes puntos. Primero tenemos el gasto energético basal, que sería la energía que yo consumo por existir. Es decir, cuando yo estoy tumbada en la cama, para que mis pulmones respiren, mi corazón pueda latir y ocurran todas las cosas fisiológicas, esto es el gasto energético basal. Y lo importante, ocupa muchísimo. ¿Ah, sí? Ocupa muchísimo. Lo que tienes ahí, 50 y no sé cuánto. Efectivamente. Luego tenemos un parámetro que se llama termogénesis de los alimentos, ahora vemos las características de cada uno. Luego tenemos un concepto que se llama NEAT, que sería, bueno, pues la actividad física no programada o, por ejemplo, lo que hemos hecho con las escaleras que decíamos antes, y luego el ejercicio físico, que eso sí que es algo que está programado. El tema del gasto energético basal va a depender de muchos factores, ¿vale? No es lo mismo pues un adolescente que pues una persona que tenga 70 años, no es lo mismo el hombre que la mujer, sobre todo porque esto va a depender del músculo. El músculo, como decíamos antes, gasta mucha energía y los hombres suelen tener más músculo, de la superficie corporal, o sea, de cuánto podamos medir. El periodo de crecimiento, esto se refiere sobre todo a nivel de los niños. Los niños cuando están de 0 a los 2 años crecen proporcionalmente muy rápido. El ciclo menstrual, en la fase del ciclo menstrual en la que estemos, la temperatura tanto corporal como el exterior, el estrés, la situación de embarazo, bueno, realmente se ve modificado por muchos aspectos, cosas, sí. Efectivamente. Luego, cuando hablamos de la termogénesis de los alimentos, se refiere sobre todo el proceso, ¿no? De la digestión, el transporte, el metabolismo de los alimentos. Es decir,
Comer La gasta digestión, energía. ¿no? ¿Cómo? La digestión. Sí, eso es. Comer gasta energía, ¿vale? O sea que no, bueno, pues para poder triturar bien todos esos nutrientes, bueno, pues gastamos energía. Luego tenemos este NEAT, ¿no? Que es ese ejercicio físico que no está programado y que al final va a resultar un gasto energético. Y lo interesante de esto es que puede representar hasta un 30%, ¿vale? Si al final yo hago todo en coche, mi NEAT, o sea, va a ser muy baja, pero si yo pues no sé, voy a la compra y voy caminando, o sea, hago todos los recados, los hago caminando, pues evidentemente no es un ejercicio físico, pero es una actividad física que sí que estoy realizando y que me viene fenomenal. Y ya por último tendríamos el ejercicio físico, que es verdad que esto es un componente muy variable, porque bueno, va a depender un poco de lo que nos planteemos. También va a depender de la intensidad y de la duración, como decíamos antes. Y sí que me gustaría puntualizar que es mucho más interesante hacer todos los días algo, es decir, que todos los días al menos diga, vale, pues media hora hago de ejercicio, que hacer, por ejemplo, 2 días en la semana, 2 horas. O sea, que hay que ponerse en la rutina, ¿no? Efectivamente, es mejor todos los días algo que 2 días a la semana ir a muerte al gimnasio. Bueno, es que el cuerpo también lo nota, ¿eh? Sí. Yo por la mañana me levanto a hacer algunos ejercicios que no necesito aparatos, ¿no? Sí. Y sí que lo noto, ¿eh? Luego cuando voy a clase, ¡jo! Me sale todo bien, digo, ¡qué barbaridad! Bueno, pues sí, o sea, al final eso es progresar, o sea, que en ese sentido sí que está muy bien. Razón, sí. Vale, esto simplemente lo quiero enseñar para que veamos un poco el tostón que es realmente calcular cuánta energía gasta una persona, ¿no? O sea, al final cuando queremos hablar de calorías, ¿no? De, bueno, esta persona tiene que consumir tantas calorías, tenemos distintas fórmulas. ¿Y qué es lo que le llamas del GET? Gasto energético total. Lo vale. que veíamos, que veíamos esto, ¿vale? Gasto energético total, lo que suma todo esto. Simplemente con esto, que evidentemente no quiero que entremos porque esto Por ya eso hacéis tantas preguntas de qué enfermedad, qué actividad, qué no sé qué. Claro, sí. Muchísimas preguntas, sí. Y todas esas te sirven para hacer este cuadro. Claro, sirven, pero evidentemente esto o sea, esto ya lo utilizamos los profesionales, o sea que no hace falta que la población general lo utilice. Simplemente decir que al final son distintas fórmulas que van a contemplar generalmente la edad, también el sexo de la persona, o sea, edad, sexo, también podemos tener en cuenta el peso, la altura, y bueno, pues otros componentes quizás un poquito más específicos. A lo que voy con esto, que realmente es algo súper complejo y estos son fórmulas, o sea, yo no sé, digamos, el estilo de vida que pueda tener esta persona y demás, entonces, bueno, hablar de calorías a veces no es tan interesante como hablar de nutrientes, ¿vale? Por eso para mí es mucho más interesante. Y luego quería simplemente mencionar este concepto de energy availability, sino que sería esta disponibilidad energética, que es la energía con la que se queda el cuerpo después de hacer ejercicio físico. ¿Y por qué quiero que lo tengamos en cuenta? Porque es verdad que principalmente va a utilizar esta energía para lo que sería el metabolismo basal, o sea, para producir todas estas cosas que al final son clave, pero bueno, esta es la fórmula que tampoco le voy a dar mucha más importancia, pero al final lo que nos ocurre, para aquellas personas que hagan mucho ejercicio físico o un ejercicio físico pues bastante elevado, muchas veces no comen, aparte de que no comen lo suficiente, no comen lo correcto. Y entonces el cuerpo es como que empieza a apagarse, se queda como sin energía. Entonces la idea de poder plasmar esta información, que podamos tener en cuenta que cuando tenemos una disponibilidad energética baja, nos podemos notar cualquiera de estas cosas o varias de estas cosas. Por lo tanto decimos que eso no es solamente que comemos poco, es comer poco por lo que tu cuerpo necesita para el entrenamiento que estás haciendo. Por eso es importante, o al menos los nutricionistas deportivos, lo que sabemos es cuánto entrenas y cuánto necesitas. Entonces, que no te ocurra nada de todo esto porque ponemos al cuerpo en una situación de un estrés que no es nada interesante.
Cuando ya tenemos esta energía disponible realmente que es adecuada, pues sí que nos encontramos muy bien, hacemos muy buenos entrenamientos, tenemos una buena recuperación, bueno, pues todo como que funciona muchísimo mejor. Entonces este sería como un punto clave, ¿no? Que no basta comer sano, sino hay que comer lo suficiente para la cantidad de ejercicio que realizamos. Por eso tenemos que individualizar. Lo que hace la vecina del quinto no nos va a servir, porque ella pues tiene otro metabolismo y lo que sea. Bien, hablemos un poquito de los macronutrientes. Primero y principal, esto sigue, digamos, esto aplica no solamente a lo que sería la alimentación en el deporte, sino a toda la alimentación en general, ¿no? Que es importante que sea variada, balanceada, completa y suficiente. Suficiente a nivel de energía, completa a nivel de los macro y los micronutrientes, balanceada también, que tenga una buena proporción, y variada, que significa que tengamos distintos grupos de alimentos. Esto no significa, que lo comentábamos en la charla anterior, comer de todo, porque no es necesario comer todo lo que hay en el supermercado, porque el 90% no nos interesa, pero sería como sí que tener distintos grupos de alimentos y eso sí que lo podemos hacer. Y además que no puedes comer tanto, porque ves unas cosas y dices, oh, pero no puedo comer tanto. ¿No? Bueno, sí, o sea, quizás no se trata de que lo comas en un día, ¿no? Pero claro, que no es necesario comer todo lo que... Organizar como días, decir, venga, hoy voy a comer esto. Eso sí que lo podríamos hacer y puede ser interesante. Bien, en nutrición hablamos mucho de cubrir las necesidades nutricionales, ¿no? Al final, pues yo, por ejemplo, que ahora estoy en periodo de madre lactante o de lactancia, ¿no? Pues voy a tener unas necesidades nutricionales que van a ser distintas a las que tenía durante el embarazo o antes de estar embarazada o en el momento que no tenga la lactancia. Entonces, siempre vamos a decir que nos basamos en una alimentación saludable si nuestros requerimientos aumentan. Lo tenemos que aumentar con alimentos y ya si eso... Luego entran los suplementos, pero no antes. No me tengo que suplementar antes de aumentar mi comida, ¿vale? Entonces aquí este es el punto. Cuando hablamos de macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Por hacer un pequeño repaso. ¿Cómo se dividen los alimentos? Al final los grupos de alimentos podemos decir que todos los alimentos o la gran mayoría tienen distintos nutrientes, ¿vale? Hablamos que pueden tener un poco de proteína, un poco de hidratos de carbono, un poco de grasa, pero siempre hay uno, ¿no? Como vamos a decir, que se encuentra en mayor proporción y es así como vamos a determinar los diferentes grupos. Hay alimentos que solamente tienen solamente un nutriente, como puede ser el aceite de oliva, solamente es grasa, no hay otro nutriente, no hay proteína, no hay hidrato de carbono. Pero generalmente, por ejemplo, el arroz va a tener hidrato de carbono, pero tiene algo de proteína y también algo de grasa. Lo que pasa es que lo que más tiene es el hidrato de carbono. Repaso también, tenemos distintas fuentes a nivel de proteína, que serían las proteínas animales y las vegetales, y muy importante, consumir las vegetales. O sea, las proteínas no solamente basarnos en carnes, pescados y huevos y lácteos, sino también consumir las proteínas vegetales de forma frecuente. O sea, que tienen que estar presentes en nuestra alimentación, al menos como poquísimo 3 veces en semana o incluso más. ¿Vale? Perdona, sí. Esto de los huevos, que antes los huevos no se podía comer más de 2 a la semana y ahora dicen que se puede todos los días y hasta 2. 2 al día, sí, se pueden comer hasta 2 al día. Sí. Incluso la yema, que dicen que tiene más... Colesterol, ese es un poco el motivo por el cual se limitaron los huevos en su momento. Bueno, realmente en nutrición hay muchas modas, entonces hay momentos, eso es, que hay alimentos como que son, bueno, súper top y de repente pues sale un estudio o alguna investigación que hace que todo lo contrario. Bueno, realmente con el huevo, ¿qué se ha visto? Es verdad que la yema tiene colesterol y la clara es pura proteína, por lo tanto, pues la clara no habría mucho problema. Pero se ha visto que el colesterol que tiene el huevo no es el colesterol que nos sube el colesterol sanguíneo, ¿vale? Lo que principalmente nos sube el colesterol a nivel de sangre serían los alimentos ultraprocesados, o sea, la bollería y todo esto sí que nos va a subir mucho más el colesterol, así como las carnes que tengan muchas grasas o, por ejemplo, los embutidos, ese tipo de cosas, sí, pero no el huevo. Entonces, por eso ahora se ha cambiado un poco los 2 huevos al día, ¿no? lo de los 2 huevos al día. Sí,
Eso sí que ha cambiado y al final es una proteína que es de muy buena calidad y es bastante interesante poder incluirlo, que no hace falta que comamos 2 al día, pero podemos incluir distintas opciones. Las proteínas, al final saber que en nutrición, cuando hablamos de nutrientes que son esenciales, significa que forman parte que solamente se pueden conseguir a través de la dieta, no los podemos fabricar nosotros. Por eso debemos consumir pues, una buena cantidad de proteína todos los días. No es negociable, es decir, sí o sí tenemos que comer proteína todos los días porque hay nutrientes que si no están, no funcionamos, o sea, no podemos fabricar ese músculo, ¿vale? Imagínate que tú haces mucho ejercicio, ¿no? Para poder fabricar, o sea, para tener más masa muscular, pero si tú no comes proteína, vas a perder músculo, porque se producen esas micro roturas, como veíamos antes, es decir, tú entrenas para romper el músculo, pero si no lo recuperas, tu músculo se pierde. ¿Vale? Por eso es tan importante esa parte de proteínas. Cumplen una función principalmente estructural, es súper importante incluirlo después de los entrenamientos, ¿vale? O sea que después de tu clase de entrenamiento pues es más interesante. En el caso de que sea necesario se pueden suplementar las proteínas y deben estar presentes tanto en cena, en comidas como en cenas, pero también en los desayunos, es decir, desayuno, comida y cena debería haber siempre algo de proteína. Y esta suplementación he visto que casi siempre es proteínas de la leche, ¿no? En los batidos. Sí. Luego, cuando hablemos de suplementos como los batidos son los que más se utilizan, los que más evidencia tienen, pues veremos un poco por qué suelen ser lácteas. Los factores que influyen en los requerimientos de proteínas en los deportistas, pues esto va a depender del nivel de entrenamiento que tengan, también del tipo de entrenamiento. No es lo mismo una persona que se dedica a la halterofilia que un maratoniano, o sea, son cosas distintas. De la intensidad y de la frecuencia, también de la duración que comentábamos antes, de la ingesta también de energía que tengan a lo largo del día y bueno, el contenido también de esos hidratos de carbono del plan de alimentación también va a influir con la parte de la proteína, porque es verdad que hay algunos hidratos de carbono, o sea, algunos alimentos que tienen hidratos de carbono también nos proporcionan proteína. Y de esas reservas corporales de glucógeno, o sea, el glucógeno sería pues esa gasolina que tenemos directamente en el músculo y en el hígado principalmente. Lo que pasa es que en el hígado se acumula muy poquita cantidad. Cuanto más entreno, más glucógeno voy a tener en el músculo. Bueno, esto es pura teoría, ¿vale? Lo que voy a poner ahora, que no es necesario esto aprenderlo ni mucho menos, pero es con lo que trabajamos habitualmente los profesionales que nos dedicamos a este mundo, ¿no? En función del tipo de deporte vamos a necesitar distintas cantidades de proteína, ¿vale? Y no, por eso decíamos que no me interesa tanto hablar de calorías, sino de hablar de nutrientes. Me interesa mucho más que cubras bien tus requerimientos a nivel proteico que hablemos de calorías. Entonces, en función de la etapa en la que te encuentres, ya sea de mantenimiento, de aumento de masa muscular y ya sea un deporte de resistencia o estés en un periodo de pérdida de peso o deportes intermitentes de alta intensidad, puedo ir variando, estos serían los gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿vale? Pero esto es pura teoría, que no hace falta que digamos que lo apliquéis, digamos, las personas al uso, sino que esto lo que hacemos luego nosotros con esta información es traducirlo en alimentos y esto es lo que proporcionamos bueno, pues a los pacientes. Y sí que decir, bueno, pues esto es un dato interesante, ¿no? Que nos movemos dentro de este rango y como mucho pues hablamos de 2 gramos de proteína por kilogramo de peso porque se ha visto que cuanto más cantidad de proteína realmente no se generan mayores efectos en el rendimiento ni aumentas más masa muscular, ¿vale? Entonces, bueno, que nos mantengamos ahí y en el caso de necesitar más es porque, bueno, pues eres una persona tremendamente deportista y porque tienes una masa muscular muy alta, entonces sí que podemos ajustar un poco ahí, pero generalmente más de un 2,4 no. Estos 2,4 por kilogramo sería para los que hacen pesas. Digo, por tener una idea de quién sí, vamos a decir que sí, pero no solamente que hagan pesas, sino que ya tengan mucha masa muscular, ¿vale? O sea, serían como los 2 parámetros para poder cubrir bien. Entonces, bueno, pues ¿cuáles serían esos aspectos claves a nivel de las proteínas? Pues es súper importante el reparto que hacemos a lo largo del día
También la calidad de la proteína, como decíamos del huevo, que tiene una muy buena una calidad proteica muy buena, y también personalizar las cantidades que pueda necesitar nuestro deportista. ¿Qué significa esto o por qué es importante el reparto de las proteínas a lo largo del día? Pues porque tenemos un tope de absorción proteico. Es decir, si imaginamos que yo tengo que comer 80 gramos de proteína al día, si yo me siento y me lo como en un filete, no voy a absorber esos 80 gramos. O sea, no tengo capacidad, nuestro cuerpo no tiene capacidad para absorber todo eso. Lo que puedo es absorber como mucho 30 gramos, en el mejor de los casos. Entonces, es más interesante repartir a lo largo del día ingestas que sean más pequeñas de proteína. Entonces, por eso decíamos, incluir proteína en el desayuno, en la comida y en la cena. Entonces, sí que puedo hacer, pues igual, meter 25, 25 y 20, entonces ahí sí que puedo llegar bien a mis requerimientos proteicos y absorber todo lo que como, ¿vale? Entonces, eso es un punto, por eso hablamos de la importancia que tiene el reparto. Esto también es importante, ¿no? Cuanto más proteína no significa que voy a fabricar más músculo. ¿Por qué? Porque si no tengo el estímulo de la fuerza y no tengo la energía suficiente, es decir, si yo no entreno, por mucha proteína que coma, no voy a generar músculo, ¿vale? O sea, necesito entrenar para poder aumentar la masa muscular. Bien, en cuanto a los hidratos de carbono, solamente recordar que tenemos los hidratos de carbono simples y los complejos. ¿Qué significa? Pues básicamente que tienen los simples una absorción rápida y los complejos una absorción más lenta. De modo general, o sea, a la población general le vamos a decir que necesitamos priorizar estos hidratos de carbono complejos para que no tengamos esos picos de glucosa tan fuertes. Entonces hablamos de cereales principalmente que sean integrales, las legumbres también, por supuesto, las verduras y también los tubérculos. Y luego, dentro de los simples, es verdad que metemos la fruta. Sabemos que la fruta es algo saludable, pero tienen hidratos de carbono simples y eso no está mal. Luego, los que no nos interesan tanto serían los hidratos de carbono que llamamos refinados, es decir, por ejemplo, el pan blanco, el arroz blanco, la pasta que no es integral y, bueno, pues todos los azúcares, los zumos y demás cuestiones. ¿Qué pasa? En el mundo deportivo muchas veces sí que necesitamos de estos hidratos de carbono simples para poder utilizarlos como fuente de energía durante el ejercicio físico o justo antes del ejercicio físico, ¿vale? Entonces, aquí sí que en el mundo deportivo, digamos, no están tan demonizados, sino que pueden ser estrategias o una herramienta para que ese rendimiento deportivo sí que sea adecuado. Esto que llevan las barritas sí, o unos geles. Eso es azúcar puro, vamos a decir, ¿no? Pero eso se toma mientras estamos corriendo o mientras estamos compitiendo, porque lo que va a hacer es, claro, eso llega a sangre y el músculo lo retira de la sangre y lo utiliza como fuente de energía, como veíamos antes, ¿vale? Por eso ahí es positivo, digamos, ese tipo de hidratos. Ahí no nos viene bien comernos un plato de pasta integral, porque tardaríamos mucho en metabolizarlo y aparte, pues bueno, nos costaría como mucho, realmente. Los hidratos de carbono en el mundo del deporte, ¿qué es interesante? Que son la fuente principal de energía, o sea, es de aquí de donde vamos a obtener la energía, justamente pues teniendo en cuenta la intensidad y la duración. Bueno, sí que nos interesa optar por esos cereales integrales, pero hay ciertos momentos que podemos optar por un arroz blanco o por pan blanco, principalmente para absorberlo más rápido, ¿no? Que no tengamos como todo ese proceso digestivo sea como más costoso. Las preparaciones, evidentemente, cuanto más sencillas, pues muchísimo mejor. Se pueden añadir estos hidratos de carbono tanto en comidas como en cenas y generalmente en los desayunos también van a estar presentes. Ahí, perdona, cuando dices sencillas quieres decir sin muchos condimentos, ¿no? Más que sin muchos condimentos, que no estén como fritos, o sea, porque pueden tener distintas especias, ¿no? Por ejemplo, ahí no habría como mucha limitación, pero que no tengan como mucha cantidad de salsas, eso es. Eso es, porque los hacen como, bueno, porque las salsas principalmente se hacen con grasa y la grasa sí que va a enlentecer mucho el proceso digestivo, entonces sería como un poco más por eso. Vale. Otra cosa que comentábamos antes, ¿no? También es interesante poder añadirlo después de los entrenamientos para recuperar ese glucógeno que he utilizado en el entrenamiento. O sea, entonces aquí vemos que se producen dos cosas con el ejercicio. Rompemos el músculo y se vacía esos depósitos de glucógeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer después? Comer proteína y comer hidratos de carbono para reponer el músculo y reponer estos depósitos de glucógeno. O sea que después de entrenar estaría bien el arroz blanco, que va a ser más rápido. Podría ser el arroz blanco. ¿En otros momentos?
poco. Sí, pero bueno, o sea, aquí cuando concretamente para eso, si hemos hecho algo de muy larga duración, sí que podemos hacer lo del arroz blanco. Si hemos ido a una clase, yo qué sé, de spinning o algo así, no es necesario ahí utilizar el arroz blanco, sino que puedes utilizar el arroz integral. O te puedes comer un yogur con una fruta, que igual no te toca comer en ese momento después del ejercicio, ¿vale? Que no hace falta que sea como un plato muy principal. Y a diferencia de las proteínas, los hidratos de carbono no son nutrientes esenciales, por lo tanto no es necesario añadirlo, pero es verdad que en el mundo del deporte va a ser clave porque es esa fuente de energía que debemos consumir pues siempre, que la podemos ir adaptando en función del deporte. Pero bueno, aquí sí que decir que son bastante claves. Lo mismo que veíamos con las proteínas, en función de la carga de entrenamiento que tenemos, lo que vamos a ir personalizando los gramos de hidrato de carbono por kilo de peso que vamos a necesitar. Y al igual que ocurre con las proteínas, vamos a tener como un límite, ¿no? Estos 10 gramos, que ya es bastante cantidad, es mucha cantidad de hidrato de carbono, y lo que hablamos en nutrición es que tenemos que hacer un entrenamiento nutricional, es decir, tenemos que entrenar a nuestro estómago para que pueda admitir tanta cantidad de alimento y de hidrato de carbono. Volviendo al tema de los ejemplos del gel que has dicho antes, no todo el mundo tolera bien un gel mientras está corriendo. Entonces eso hay que entrenarlo, entonces se llama entrenamiento nutricional o entrenamiento digestivo, ¿vale? Porque un gel igual sí que te entra, pero si hablamos de una maratón o de estos que hacen tipo un Ironman, que son igual están 13 horas haciendo deporte, pues ahí tienen que comer evidentemente más que un gel y eso hay que entrenarlo, porque si no, pues igual tienes que abandonar. Bueno, este es otro tema bastante interesante en la parte de la nutrición deportiva, ¿no? Es cómo planificamos esta ingesta de los hidratos de carbono. Entonces, concretamente con los hidratos de carbono, generalmente hacemos una planificación la semana previa a la competición y aquí o sea, es muy interesante cómo imaginarnos que el domingo vamos a tener una maratón, ¿vale? Entonces, toda lo que es la semana previa a la maratón, ahí tengo que empezar a comer diferente, ¿vale? Tengo que adaptar la alimentación a la competición. Luego tendríamos esos hidratos de carbono antes de competir, o sea que generalmente hablamos de viernes, sábado, antes de competir. Luego durante, ¿qué vamos a hacer durante la competición? Y luego ya después, para recuperar pues, todo ese glucógeno muscular. Aquí también tenemos diferentes estrategias que podemos utilizar a la hora de trabajar esta ingesta de hidratos de carbono. Aquí lo que va representando sería ¿no? como 6 días antes de la competición, eso es. Bueno, hay distintas estrategias, muchas de ellas ya se han estudiado y se ha visto que lo más recomendable es esto, ¿no? Realizar una dieta habitual, o sea, como se suele hacer habitualmente, hasta más o menos el tercer día antes y luego hacer un incremento de esos hidratos de carbono, de esos 10 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso, para poder aumentar mis reservas de glucógeno muscular. Al final lo que quiero es que cuando yo empiece a correr tenga esos depósitos de gasolina lo más lleno posible para poder aguantar lo mejor posible esa competición. Aumenta solo los hidratos, ¿no? Sí, generalmente, sí, luego tenemos ahí como un esquema resumen, pero generalmente las proteínas y las grasas se mantienen en las mismas cantidades y son con los hidratos de carbono que vamos jugando. Entonces, ¿qué debemos incluir? Lo que sería antes de la competición. Siempre una ingesta rica en hidratos de carbono, o sea, ese famoso plato de pasta, sí que es verdad que es bastante interesante, pero aquí vamos a añadir otro concepto, que sería el índice glucémico. Que el índice glucémico lo que nos marca sería la velocidad en la que los hidratos de carbono aumentan la glucosa en sangre, ¿vale? Cuando decimos que tenemos el azúcar alto en sangre, o sería esa glucosa alta, bueno, pues si esto sigue, pues evidentemente se desarrolla una diabetes, pero hay alimentos que nos hacen que suba rápidamente esa glucosa en sangre. Entonces, bueno, pues existen millones de tablas que nos indican cuáles son alimentos que tienen un índice glucémico bajo, uno medio y uno alto. Por ir a ejemplos en concreto, pues uno bajo sería pues una fruta, por ejemplo, entraría, o más bien como una verdura, pues entraría un calabacín, por ejemplo, entraría aquí. Uno medio, pues podría ser... ¿La avena? La avena también puede ser baja porque es un hidrato de carbono, sobre todo si es integral, sería un hidrato de carbono complejo, entonces no produce ese pico de glucosa. Pero aquí, por ejemplo, podría entrar el plátano, ¿vale? Que sí que sería medio, y aquí pues el azúcar,
¿no? El azúcar como tal, pues ya... Las uvas. Las uvas pueden estar en un grupo medio también. O sea, ¿vale? El alto estaría básicamente el azúcar. El azúcar principalmente, sí. Lo que pasa que aquí lo que vemos, ¿no? Cuando comemos algo que tiene un índice glucémico alto, pues produce un pico de glucosa muy fuerte, mientras que si es bajo, pues no produce un pico tan grande. ¿Qué pasa? Que es verdad que esto lo que nos dice es si yo como el alimento solo. Si yo como el alimento, por ejemplo, esas uvas o un plátano, me lo como con unos frutos secos, al final estoy combinando dos cosas. Efectivamente, entonces voy a conseguir que por más que me esté comiendo un plátano o sí, algo que me sube el pico más alto, como lo he mezclado con algo que tiene proteína y grasa, pues no se me produce este pico tan alto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un dato interesante, pero tenemos que tener en cuenta que generalmente los alimentos los consumimos combinados con otras cosas. Entonces, pues bueno, simplemente tenerlo en cuenta. Pero en el deporte nos viene bien conocer este dato. Esta es una de las gráficas que también enseñamos en la charla anterior, ¿no? De cuando comemos algo aquí poco interesante, ¿no? Unas galletas, sí. Nos sube la glucosa muy rápido. Y tengo hambre rápido, sí. Claro, viene la insulina, lo que hace es bajar ese nivel de glucosa muy rápido, me entra sensación de hambre y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Pues al final, pues esa glucosa que decimos que no es utilizada, pues se va a almacenar como grasa. En el deporte esto realmente es bastante diferente. Al final, cuando buscamos tener esos, o puede ser interesante tener esos picos de glucosa, porque en sangre, pues, bueno, pues se elevan esos niveles de glucosa en sangre, pero el músculo tiene una capacidad de absorber esa glucosa hasta 100 veces más que cuando estamos en reposo. Bien, o sea, cuando hacemos ejercicio físico, el músculo se chupa toda esa glucosa. Entonces, no es un problema, ¿vale? Sino todo lo contrario, es una fuente de energía para poder absorber esa glucosa, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un dato bastante interesante. Por eso trabajamos con suplementos que son muy ricos en hidratos de carbono. Cuando hablamos de esos hidratos de carbono antes de la competición, pues es verdad, ¿a qué nos referimos con antes de la competición? Pues serían entre 3-4 horas antes, que deberíamos añadir esta cantidad de hidratos de carbono, y 1 hora antes, que sería esa indicación. ¿Para qué? Para que mantengan estos niveles de glucosa en sangre lo más estables posibles y, bueno, y al final también van a mejorar el rendimiento deportivo, ¿vale? Lo que quiero es que en el momento que yo esté en meta, o sea, en meta no, en el punto de salida para correr mi maratón, tenga esos depósitos de glucosa lo más lleno posible, ¿vale? Entonces, por eso hablamos específicamente de antes de la competición a estas horas previas. Y aquí va a ser muy importante que podamos evitar tanto la grasa como la fibra, porque, o sea, la grasa lo que hace es enlentecer mucho el vaciamiento gástrico, ¿vale? Entonces, aquí no es interesante que mi desayuno tenga mucha cantidad de grasa, ¿vale? Pues eso, bacon con huevo no sería interesante desayunar, ¿vale? Porque sí que nos va a costar mucho. Y la fibra también es importante poder evitar este consumo de fibra, ¿no? O sea, por eso vamos a limitar un poco la ingesta de frutas y verduras antes de la competición, porque eso sí que nos puede, pues, hacer ir al baño en mitad de la competición, no es muy cómodo. ¿Se hace yogur y fruta, por ejemplo? Sí, yogur o pan, una tostada, o incluso podemos utilizar el huevo como fuente proteica. Siempre esto tenemos que entrenarlo, ¿vale? O sea, esto sí que va a ser clave. Bien, esto sería los hidratos de carbono durante el ejercicio físico, y aquí lo que quiero remarcar sería lo siguiente: vamos a tener que tener en cuenta cuánto dura nuestra actividad física. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una clase de spinning, ahí no hace falta que consuma nada, ¿vale? Con que tome agua es suficiente, no hace falta más. Si ya voy a hacer, por ejemplo, una media maratón que me puede llevar entre 1h30 a 2 horas, pues ahí sí que puede ser interesante incluir esto, serían la cantidad de hidratos de carbono que deberíamos añadir a la hora de ejercicio físico que hagamos. Si ya voy a correr una maratón que puede estar más en torno a las 3 horas o más, pues bueno, ya podría añadir más cantidad de hidratos de carbono. Esto es como muy estratégico, pero bueno, para que visualicemos un poco qué significa estos 30, 60, 90 hidratos de carbono. Un gel tiene 30, ¿bien? Pues hay casos en los que tenemos que meter 4 geles en 1 hora. Eso sería cada 15 minutos tomarnos un gel de esos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto evidentemente, no sé si lo pongo aquí, pero bueno, no, esto no lo pongo aquí, pero esto tenemos que entrenarlo, si no, nos puede sentar fatal, o sea, de tener que ir al baño y fatal. Entonces, bueno, pues esto, ¿qué ventajas nos aporta añadir tanta cantidad de hidratos de carbono?
que tengo una cantidad de energía suficiente para poder realizar esa prueba y sobre todo que pueda mantener una buena intensidad, ¿vale? Porque el músculo va a estar todo el tiempo chupando glucosa de sangre. Y por otro lado, cuanto más hidratos de carbono añada durante la competición, mejor va a ser mi recuperación de después, ¿vale? Entonces, por eso también, incluso hay deportistas que añaden más de 120, o sea, sí que están como en 150. Esto sobre todo los que corren por la montaña o así, suelen hacerlo, bueno, pues una cantidad muy alta. Hay que tener en cuenta qué tipo de hidratos de carbono utilizamos y, bueno, pues diferentes ratios que pueda ser interesante, pero bueno, esto es algo como un poquito más específico, ¿vale? O sea que aquí lo importante es eso, tener en cuenta cuánto tiempo dura mi actividad, cuánto tiempo dura mi actividad y qué cantidad de hidratos de carbono debería incluir. Y ya cuando hablamos después de la competición, y aquí sobre todo me interesaba mucho reflejar este punto porque es como cuánto tiempo tengo entre que termino de hacer mi actividad y tengo que comer, ¿no? Es como tengo que hacerlo cuanto antes. Bueno, a ver, relajémonos. O sea, entonces, lo que sí que es muy importante, lo primero que deberíamos recuperar sería la hidratación. Eso sí, porque hagamos lo que hagamos y por más que bebamos agua durante la actividad, siempre nos deshidratamos. Entonces, lo primero, hidratación. Y luego, tenemos hasta 2 horas para poder comer después de hacer esa actividad física, ¿vale? Por lo tanto, no hay que agobiarse. De hecho, realmente tenemos más tiempo. Decimos que las primeras 2 horas tras el ejercicio, la síntesis de glucógeno, es decir, que vuelva otra vez el glucógeno al músculo, lo hacemos de una forma más rápida y eficiente. Una vez que pasan esas 2 horas es un poco más lenta, pero seguimos recuperando. Entonces realmente tenemos 24 horas en las que podemos seguir recuperando este glucógeno muscular, ¿vale? Es decir, que vuelvan todos esos depósitos o sea, volver a llenar como toda esa gasolina del músculo dentro del músculo, ¿vale? Entonces no hay agobio. Cuanto más se vacíen los depósitos de glucógeno, más habitualmente, pues eso, más rápido voy a recuperarlo. Y, bueno, y eso, que podemos recuperar hasta 24 horas, o sea, que no tengamos prisa, pero generalmente, pues en esa ventana de 2 horas, pues podemos comer. Habitualmente suele ser lo más normal. Y también interesante decir que estos hidratos de carbono, si lo combinamos con la proteína, pues lo que vamos a conseguir es que esa recuperación de glucógeno sea más rápido. Por eso hay unos suplementos que se llaman recovery, que justamente lo que hacen es relacionar los hidratos de carbono y la proteína. O sea, la dosis habitual sería, puede ser 2,1 o 2,51, o sea, siempre más hidrato de carbono que proteína, pero bueno, esto, o sea, es un ejemplo de marca, o sea, hay miles, pero sí que es interesante poder combinar las dos cosas, la proteína y el hidrato de carbono. Y ya por último, con el tema de las grasas tampoco hay mucho que decir, más que no hay que eliminarlas nunca de nuestra alimentación, aunque nuestro objetivo sea perder grasa, ¿vale? Si nuestro objetivo es perder grasa, no tenemos que eliminar las grasas, tenemos que eliminar otras cosas, pero la grasa seguro que no. Y a nivel deportivo, generalmente, independientemente de la situación relacionada con la competición en la que estemos, siempre hay que mantenerla, lo que pasa es que no hay que abusar, es decir, si yo voy a correr mañana una maratón o cualquier competición, pues igual no es interesante que hoy me cene el salmón, porque eso sí que, por muy sano que sea, tiene más cantidad de grasa. Entonces, mejor pues una merluza o unas legumbres o así, para que, bueno, pues esta grasa pues no sea como tan pesada. Y a nivel, digamos, un poco más esquemática de todo lo que hemos hablado, con el tema de los hidratos de carbono, pues antes vamos a tener que tener en cuenta los días previos para hacer esa sobrecarga de hidratos de carbono y va a depender mucho de la duración y de la intensidad de la competición. Y luego, pues tener en cuenta esas horas previas a la competición, ese índice glucémico que sí que sea alto. Durante va a depender también de la duración y de la intensidad y voy a variar esta cantidad de hidratos de carbono y después, pues cuanto antes mejor. Y si la combino con proteínas, pues también muchísimo mejor. En cuanto a las proteínas, pues esto vamos a mantener la ingesta de las necesidades nutricionales y vamos a priorizar las proteínas que decimos que son magras, es decir, que tengan menos cantidad de grasa. En principio, no es necesario comer proteínas durante una competición, al menos que sea muy, muy larga. Y después de la competición, pues lo mismo, la ingesta cuanto antes mejor y combinada con el hidrato de carbono. La grasa
antes reducir la ingesta para que bueno, pues no nos afecte. Durante no es necesario, al menos que queramos meter, por ejemplo, unos frutos secos. Podríamos comer unos frutos secos durante una maratón, pero tenemos que entrenarlo para que no nos siente mal y después de las grasas, en principio tampoco habría que incluirlas o entrenar esa ingesta. Cuando dices de las proteínas magras, Sí. ¿una carne de cerdo, el lomo, se considera proteína? Si es lomo, sí. Lomo y solomillo son cortes magros que decimos. Sí. Vale. Bien. Vale. ¿Vas bien? ¿Sí? Sí. Vale. Vale, pasamos entonces a lo que serían la hidratación y los micronutrientes, ¿vale? Entonces aquí, por repasarlo otra vez, ¿no? Que decíamos antes, lo que pasa que aquí, digamos que los micronutrientes no hablamos como este grupo, ¿no? Sino que los micronutrientes suelen estar habitualmente también en prácticamente todos los alimentos. ¿Y qué llamamos micronutrientes? Pues principalmente vitaminas y minerales, y hay algunos que vamos a necesitar en más cantidad y otros en menos cantidad. ¿Qué decimos con los micronutrientes? Como están principalmente en frutas y en verduras, aunque también está en la carne, en los pescados, pero principalmente en frutas y en verduras, la recomendación siempre es cuanto más colores tengan tus ensaladas, tus platos de verduras, mejor, porque al final lo que le da color a estas frutas y verduras van a ser los distintos componentes, distintas vitaminas y minerales. Entonces, cuanto más me puedo enriquecer de todo eso, muchísimo mejor. Si no llego a cubrir bien o si tengo algún déficit, sí que podré suplementar. Pero como decíamos antes, primero, trabajamos una alimentación saludable. Que hago mucho deporte y necesito más energía para poder cubrir mis necesidades, primero con alimentos. Y si ya no estoy llegando porque no puedo comer más comida, pues bueno, ahí sí que metemos el suplemento. Pero no sería lo primero que habría con lo que nos deberíamos suplementar. En el ejercicio, todos los macronutrientes todos los micronutrientes son importantes, quizás destacar estos 5, ¿vale? Con el tema del omega 3. El omega 3 al final es un antioxidante, entonces, como vamos a decir que el ejercicio hace que nos oxidemos más rápido, ¿vale? Por eso sí que nos viene bien tener una buena ingesta de omega 3. No hace falta que sea un suplemento, ¿vale? Puede ser pues, consumir tanto pescados azules, ¿no? Como el salmón, también las nueces de California que le llaman, también tienen omega 3 como semillas, ¿vale? Cualquiera de esas 3 opciones. Luego, la vitamina D. La vitamina D tiene muchísimas funciones porque al final actúa como una hormona, sí que está muy vinculada con el tema de, digamos, el metabolismo óseo de los huesos, pero también está muy vinculado con el sistema inmune. Entonces aquí, si tenemos un déficit por analítica, si tenemos una vitamina D baja, hay que suplementar, no hay más, ¿vale? Eso dicen que casi la mayoría de la población, sí. ¿no? Lo tenemos baja. Sí, eso, y es una realidad que es así, entonces, bueno, tenemos que suplementarla. En cuanto al magnesio, realmente tiene muchísimas funciones el magnesio, de hecho creo que es un suplemento que también está bastante de moda. Lo que tenemos que tener en cuenta con el tema del magnesio a nivel de suplemento, que hay distintos tipos de magnesio, tenemos el citrato de magnesio, el biglicinato de magnesio y en función para lo que lo estemos buscando o para el objetivo que tengamos, vamos a necesitar uno u otro, pero sí que es cierto que el magnesio es súper importante en general, pero a nivel deportivo está muy relacionado esto, ¿no? Con la reducción del cansancio y la fatiga, el equilibrio de los electrolitos, por el tema de la deshidratación que podemos tener, el metabolismo de la energía, los músculos, bueno, realmente tiene muchísimas funciones, entonces, bueno, pues sí que es clave poder incluirlo. Generalmente, tanto el magnesio como el zinc están en alimentos proteicos, ¿vale? O sea que por otro motivo más es importante consumir una buena cantidad de proteínas. En cuanto al zinc, pues también esto está vinculado pues, con todo esto, pero más relacionado con el mundo del deporte sería el mundo lo que serían las enzimas. También lo de la síntesis proteica, que esto al final hace referencia a que fabrica el músculo y también interviene en ese metabolismo energético. Es decir, que las gráficas que veíamos al principio, pues que también influyen en este punto. Que podamos utilizar más la grasa como fuente de energía, pues influye en esto.
Y luego el hierro es verdad que merece una especial atención, ya que durante el ejercicio físico pues, bueno, pues hay una disminución de esas reservas de hierro, aumentan las necesidades de hierro en los deportistas, sobre todo en las mujeres. Puede haber un aumento de las pérdidas porque sí que hay pérdidas de hierro a través del sudor, entonces bueno, pues sí que pueden bajar bastante esos niveles, ¿vale? Entonces aquí sí que la intervención nutricional sería a través de la alimentación, pero si esos depósitos de hierro, que lo podemos ver a través de la ferritina, si están muy bajos debemos suplementar, ¿vale? Sobre todo... He visto que el hierro sí que hay muchos alimentos que tienen hierro. O sea, Sí. me resulta más fácil encontrar alimentos con hierro que, por ejemplo, con zinc. Sí, pero porque se conoce menos. O sea, sí, o sea, el hierro sí que... Pero ya te digo, el zinc y el magnesio lo podemos encontrar en alimentos que sí, o sea, tanto en carnes como en pescados, como también en frutos secos, ¿vale? O sea, esos serían como principalmente. Pero bueno, lo que pasa que yo creo que el hierro está... como que se conoce más, ¿no? Cuáles alimentos son ricos en hierro. Bien. Y en cuanto al tema de la hidratación, y voy a lo que me preguntabas al principio, o sea, sí que solamente cuando estamos un 1% deshidratado, ¿vale? Que aquí como que ni siquiera tenemos sed, ya nuestra temperatura corporal aumenta. Teniendo un 2% de deshidratación, que es cuando ya nos empieza a entrar una sensación de sed importante, bueno, pues ocurren estas dos cosas, ¿no? Que disminuye el volumen del plasma, ¿no? Y aumenta la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Esto es interesante, ¿no? Porque la frecuencia cardíaca sí que es algo que nos podemos medir y cuando hay una deshidratación realmente está bastante alta, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una manera. La frecuencia cardíaca en reposo, si está alta, puede ser por dos cosas, por deshidratación o también por lo que llamamos un estado de sobreentrenamiento, cuando entrenamos mucho, mucho, mucho y no estamos descansando suficiente. Y a partir de, bueno, de ahí pues tenemos diferentes niveles de porcentajes de deshidratación y cuando ya estamos un 5%, aquí es cuando ocurren, bueno, ya todo el tema de los calambres, los espasmos musculares o incluso golpes de calor o nos desmayemos porque estamos muy deshidratados, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que incluso esto decir que con un pequeño porcentaje ya el cuerpo nos está avisando que tenemos que hidratarnos. El tema es que no deberíamos tener sed, deberíamos estar bebiendo de una forma constante para no tener esa sensación. Entonces, ¿qué ocurre en el mundo del deporte? Lo mismo, si hacemos un ejercicio que va a durar menos de una hora o la típica clase que podemos hacer de spinning o de lo que sea, ahí tenemos que beber agua. No hace falta más, no hace falta que sea algo distinto. Sí que es cierto que cuando esto se alarga un poco más en el tiempo voy a necesitar las bebidas isotónicas, que ahora veremos un poco las características que tienen, pero lo que es importante en relación a esto sería que tenga un sabor agradable, ¿no? Porque al final es importante que lo que estoy bebiendo durante una carrera me estimule a beberlo, porque si no me gusta me va a costar mucho beber. También, bueno, que abandonen con rapidez en el estómago, es decir, que no se quede mucho tiempo en el estómago, sino que sí que se absorba de una forma rápida, bueno, pues con rapidez también en el intestino, que sí que nos rehidrate, porque el agua sola no... A ver cómo digo esto, necesitamos de otras sustancias para que realmente el agua entre dentro de la célula, ¿vale? Sobre todo en el mundo del deporte, no digo que no tengamos que beber agua, sino al contrario, o sea, sí, por supuesto, pero en el mundo del deporte necesitamos algo más. Y también, por supuesto, mejora el rendimiento deportivo porque estamos mejor. Entonces, esto de las bebidas isotónicas, el Aquarius, ¿no? Eso no es. Perfecto, eso no es una bebida isotónica. Siempre he pensado que era isotónica. Una bebida isotónica sería como más conocida la del Isostar, pero luego tenemos muchas bebidas isotónicas que suelen venir como en polvo y se disuelven en... Eso te iba a decir, los que se compran en la farmacia, por ejemplo, cuando a veces estás deshidratado por... se asemejan un poco, pero esos suelen ser sueros orales como para recuperarte de la... Claro, no sería lo mismo, o sea, las características que tiene que tener un isotónico sería pues básicamente esto, que tenga hidratos de carbono, ¿vale? Bueno, pues hablamos que tenga entre 30 y 60 gramos por litro, pero bueno, nos quedamos con los 30, ¿vale? Que pueden ser distintos tipos de hidratos de carbono,
glucosa, fructosa y demás, y luego tiene que tener sí o sí sal, sodio, ¿vale? Sí o sí tiene que tener sodio. Y luego puede tener también potasio, cloro, magnesio y calcio, ¿vale? Pero sí o sí tiene que tener el sodio. Por lo tanto, tiene que haber sodio y glucosa, ¿vale? Las dos cosas para que sea realmente un isotónico. Básicamente porque cuando van a entrar dentro de la célula, porque a mí me interesa que esto entre dentro de la célula, si no entra dentro no está hidratando al cuerpo, se queda como fuera de la célula. Y para que entre esa agua necesito tanto de la glucosa como del sodio porque entran de forma conjunta. Entonces, por eso necesito estas dos estas cosas. bebidas tiene que decirte en el envase bebida isotónica? ¿O tú Te lo cómo puede lo decir, pues porque sabiendo esto. siempre intentan engañarte. Sí, el Aquarius no es una bebida isotónica. Si te quedas con estos datos, lo puedes ver. O sea, suele tener más cantidad de hidratos de carbono y si ya es un Aquarius de estos que son sin azúcares, pues hasta luego, esto no es un isotónico. Pero si los quieres comprar, no están en las grandes supermercados, hay que ir a tiendas Pues de deportes. en supermercados suele estar la marca Isostar, ¿vale? Que es como un poco la más conocida, y luego sí que suelen ser productos de nutrición deportiva, entonces suelen estar más o en páginas web de nutrición deportiva o en tiendas especializadas de este mundo. Sí, pero bueno, sí que son bastante sencillos de conseguirlas. En cuanto concretamente con el tema de la hidratación, sí que es súper importante que antes de un evento deportivo, las 24 horas antes, estemos bien hidratados. De hecho, el consejo es que 2 horas antes del ejercicio podamos beber medio litro de agua, ¿vale? O sea, que tengamos una botella de medio litro y la tengamos que beber en esos 2 litros. Controlar muy bien el color de la orina, que al final también nos informa de la hidratación, el estado de hidratación que tengamos. Y se puede valorar, es verdad, tomar estos isotónicos o hipotónicos, que sería como diluirlo con más agua, si hace mucho calor o si estoy un poco más deshidratado, para poder recuperar mejor. Durante, esto también es clave, ¿no? Sé que voy a correr 2 horas, empezar a beber cuanto antes, no cuando tenga sed o después de media hora, no. O sea, puedes empezar a los 10-15 minutos de empezar a correr para tener como una frecuencia habitual. La temperatura también va a depender un poco de las sensaciones que tengamos en relación a esto. Muy importante el entrenamiento nutricional, porque sí que es cierto que tenemos que saber beber mientras estamos haciendo deporte y que no nos siente mal. Entonces eso lo tenemos que ir entrenando. Siempre le oía yo decir a mi marido del flato, ¿es eso? Sí, flato. efectivamente, sí. Eso puede ser porque lo estás bebiendo muy rápido o porque la temperatura está muy fría del producto, ¿vale? Entonces al final ahí sí que cuesta un poco como que vamos a decir como que lo tienes que calentar para poder absorberse. ¿Es mejor entonces que sea casi de la temperatura ambiente? No, tiene que estar un poco, o sea, tiene que estar tirando a frío, no efectivamente. Sí, eso sí. Y bueno, y en cuanto al después, también es importante pues hacerlo cuanto antes, como decía anteriormente, y hay una manera en la que podemos saber cuánto nos deshidratamos cada vez que hacemos ejercicio, y esto sería que me peso antes de salir a correr, salgo a correr y luego me vuelvo a pesar. Entonces el peso perdido lo debería multiplicar por 1,5 para saber la cantidad de líquido que debería beber, ¿vale? Para poder recuperar. Y nada, ya entramos en la última parte, que es el tema de la suplementación, ¿vale? Que, bueno, la verdad es que hay muchísimos suplementos, pero me he querido centrar en tres que pueden tener como mucha más evidencia y que al mismo tiempo, pues estén más de moda, básicamente. Insisto muchísimo con esto, o sea, cuando hablamos de alimentación saludable, esta es una de las herramientas que más solemos utilizar, que sería el plato de Harvard, ¿no? Donde la mitad de nuestro plato debería ser esa fuente vegetal, o sea, pueden ser incluso como todo verduras, digamos la mitad del plato, luego la parte de proteínas, un cuarto de la parte de proteínas y el otro cuarto lo que serían los hidratos de carbono o cereales que sean integrales. Y lo que decíamos siempre, ¿no? Primero la alimentación saludable, luego voy a aumentar la cantidad de comida que como y ya luego los suplementos. ¿Qué pasa en el mundo? Un ratito, respecto a ese plato, significa que, por ejemplo, todos los días podrías comer legumbres. Sí. Eso no hay problema, ¿no? No.
con comer todos los días un poco de la... O sea, te he oído hace un momento que viene bien combinar la proteína vegetal con la animal, ¿no? No, no sería necesario, ¿No? no. De hecho, o sea, piensa en, bueno, no sé qué piensas de esto, pero los veganos comen todos los días legumbres porque es la proteína Sí, que tienen, claro. fin, y están muy sanos, o sea, me refiero, no se están muriendo por la vida, están ahí. No es necesario combinar la proteína vegetal con la animal, o sea, si tú comes, por ejemplo, un plato de lentejas con verduras, no hace falta que hagas un segundo plato con proteína animal, ni hace falta que le metas a O sea, ese... ya le reemplaza, ¿no? No, no, o sea, Es claro, o como sea, sí, o reemplaza. la una o la otra. Eso es, sí, digamos, sustituye una a otra, pero no hace falta combinarlas. Sí, porque ¿Vale? normalmente, por ejemplo, cuando comes fuera y hay alguna legumbre, te ponen de Sí, segundo pescado, así claro, como... pues no haría falta. Tu plato único y chimpún, ya está, Vale. con eso sería más Vale. que suficiente. Con el mundo del deporte también tenemos este tipo de herramientas en función también del momento en el que esté nuestro deportista. Si está en un entrenamiento suave, en un control de peso, pues la verdura pues la mantenemos, la proteína más o menos igual, o puedo aumentar un poquito lo que sería la cantidad de proteína y luego lo que sería el hidrato de carbono. Eso sería en un entrenamiento suave, aquí en un entrenamiento moderado. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos el hidrato de carbono y quitamos un poco de la verdura, ¿vale? Por reducir un poco también esa cantidad de fibra. Y ya cuando hablamos de un entrenamiento intenso o el día de la carrera o el día previo a la carrera, ya el hidrato de carbono cobra mucha más importancia y la verdura se queda en menos cantidad, por lo que decíamos antes, porque también es importante poder reducir la cantidad de fibra antes de esa carrera. Pero entonces veo la conclusión es que tampoco necesitas variar mucho proteína. No. Porque he visto allá que has aumentado un poquito, no sé qué momento ha sido. Sí, Pero... aquí cuando hacemos un control de peso. Sí, o sea, es un poquito más, que será un 10%, 20 Sí, más. sí, no, no es mucho. Porque Sí, he sí, oído a gente que dice que para ganar músculo hay que comer un montón de proteína. montón no, pero a ver, sí que es cierto que estas herramientas son muy, o sea, visualmente son muy interesantes, pero generalmente, o sea, te puedo decir que, o sea, un filete que pueda necesitar una persona ocupa más de un cuarto de plato. Sí. ¿Me entiendes? Vale, entonces eso, o sea, visualmente como que está muy guay, pero, o sea, tú esto lo puedes poner como en un primer plato, vamos a decir, Claro. Y sí que igual esta proteína te ocupa quizás esta cantidad o medio plato, Sí. ¿vale? Entonces, no es que haya que comer más cantidad de proteína, sino la cantidad adecuada, pero independientemente del momento en el que estemos, se suele mantener la proteína, ¿vale? Pero sí, es lo que veo. sí, que jugamos más con el hidrato de carbono y con la verdura, eso es. Vale. Entonces, ¿para qué se utiliza un suplemento deportivo? Pues generalmente va a ser para promover la adaptación al entrenamiento, que yo pueda cumplir bien mis entrenos, incrementar esa cantidad de energía que tengo disponible, ¿no? Como hablábamos antes de los geles, facilitar y acelerar ese proceso de recuperación, ¿no? Como puede ser con un batido de proteínas, que ahora lo veremos. También, bueno, pues tener una regulación hídrica y de termorregulación, como puede ser con las bebidas isotónicas, aumentar la masa muscular, reducir el exceso de estrés, por ejemplo, esto sería mediante la ingesta de antioxidantes, y mejorar también la composición corporal con todos estos suplementos. Realmente tenemos muchísimos tipos de suplementos. ¿Cómo los podemos utilizar? Lo clave es individualizar, porque no todo el mundo va a necesitar lo mismo ni en las mismas cantidades. Entonces va a ser según el deportista, según sus tolerancias, el gusto y preferencias, según el deporte, por supuesto, no es lo mismo la resistencia que la fuerza o la potencia, y según la estrategia deportiva que tengamos con ese deportista. Batidos de proteína. Realmente pues debemos saber que la proteína es fundamental, pues eso, para preservar y aumentar nuestra masa muscular, entre otras funciones, y hablamos de las 3 R's después de hacer una práctica deportiva, que sería, por un lado, la rehidratación, por otro lado, rellenar esos depósitos de glucógeno muscular, y por otro lado reconstruir la masa muscular, o sea, lo que veníamos diciendo, ¿no? Esos depósitos de glucógeno que se vuelvan a llenar, lo de la masa muscular, y aquí añadimos la hidratación.
La proteína después del ejercicio, habitualmente entre 20 y hasta 40 gramos, como hemos dicho antes, porque más no podemos absorber. Entonces, bueno, pues el objetivo entre 20 y 25 gramos de proteína sí que estaría bien, que tengan, bueno, contenido de leucina, que esto es un aminoácido en concreto, pero bueno, sí que se suele conseguir habitualmente. Luego tenemos otro objetivo que sería entre 8 y 10 gramos de los aminoácidos esenciales, que era una de las cosas que habíamos hablado, y también que haya comidas regulares a lo largo del día, es decir, que no solamente coma toda la proteína en una comida, sino que, bueno, aquí pone que cada 3-4 horas podemos ingerir, pero que hagamos un reparto de esa proteína a lo largo de toda la semana, de todo el día, perdón. Lo que me preguntabas antes, los batidos de proteína suelen ser de leche, ¿vale? Y hablamos de esto que se llama whey. El whey es el suero de la leche, ¿vale? Entonces, si tenemos, por ejemplo, todo esto es la leche, bueno, tiene una gran cantidad de agua, eso sí, tiene un poco de hidrato de carbono, que sería la lactosa, ¿bien? Y luego tendríamos la parte de proteína. Dentro de la parte de proteína tenemos dos proteínas, una que sería, que se llama caseína y otra que se llama whey o suero, el suero de la leche. La diferencia, o sea, el que más solemos utilizar en el mundo del deporte es este, whey, ¿vale? Que es los clásicos botes así muy grandes de batido de proteína. ¿Por qué se utiliza más el suero que la caseína? Porque el suero se absorbe muy rápido y la caseína se absorbe más lento. Entonces, también en función del objetivo que tenga, después de un entrenamiento, como ahí sí que quiero hacerlo rápido, me interesa más el suero, pero si estoy en, por ejemplo, hay deportistas que no llegan bien a sus requerimientos proteicos porque no son capaces de comer más, entonces se les suele pautar un batido de caseína antes de que se vayan a dormir. Entonces la caseína se va liberando lentamente, entonces lo que conseguimos es que, bueno, pues vayan absorbiendo mientras están dormidos, pues esa parte de proteína. Pero en ese caso, ¿qué es? ¿Para todos los días o para cuando sea previo al entrenamiento? Generalmente es para después de los entrenamientos. Generalmente es como más se suele suplementar. Sí. Eso es. En cuanto a la creatina, pues la creatina, ¿qué es? Bueno, pues básicamente es un conjunto de aminoácidos que se almacenan en el músculo en forma de lo que veíamos antes, de la fosfocreatina, a través de un enlace muy fuerte, o sea, la creatina con el fósforo, es un enlace muy fuerte. Entonces, cuando se rompe, se libera mucha cantidad de energía, entonces por eso es lo primero que solemos utilizar. Bueno, este es el esquemita que veíamos antes, un poco distinto. ¿Qué cosas tiene a favor la creatina? Pues que es una fuente de energía rápida, que favorece la síntesis del músculo, por eso, digamos, hace mucho tiempo la creatina se tomaba antes de entrenar para poder tener esta energía disponible, pero lo que se ha visto es que no utilizamos ahí la creatina, sino que es más interesante que te la tomes después de entrenar para que tú en el proceso de recuperación tengas más moléculas de fosfocreatina que vayas a utilizar en tu siguiente entrenamiento. Para después, sí. Ni siquiera de antes, sino para después. Para después, ¿vale? Por eso también favorece la síntesis muscular, o sea, en el proceso de síntesis es más interesante. Minimiza también el daño muscular, ¿vale? Hace que no tengamos tantas microroturas. En las dietas, bueno, que son hipocalóricas, o sea, que al final, bueno, esto es en momentos muy puntuales que las podemos utilizar, disminuye esa pérdida de la masa magra, que al final lo que queremos es que en una pérdida de peso no se pierda músculo, sino que se pierda grasa. Y digamos un poco como la última novedad que tiene la creatina es que tiene muchos beneficios a nivel cognitivo, tanto en la función cognitiva como en la fatiga mental, en la memoria y también esos efectos neuroprotectores. Por eso se les está dando también incluso a pacientes que igual no son tan deportistas, pero que sí que, o sea, como personas mayores. Personas mayores, efectivamente. Pero de todas formas, en el caso de los deportistas sería solamente cuando después de entrenar ejercicios, ¿no? Sí. No como mi hijo que dice que está tomándose todos los días, ¿en base a qué? O sea, sería para cuando ha hecho ejercicio, para que pueda tener todo esto, ¿no? Mi recomendación, o sea, si no está haciendo un ejercicio regular, que lo deje de tomar. Claro, porque eso le decía a mi marido, pero le digo, a ver, ¿cuántos días das ejercicio? Digo, ¿va al gimnasio? Vale, va 3 veces al día. Juega al tenis de fin de semana. Digo, tampoco es una cosa así. Pues que bueno, pero hay que lo tome después de hacer ejercicio.
Esa Vale. sería mi recomendación. Y ya con eso va a tener tanto estos Sí. beneficios como este. Sí. Eso sí. Vale. Y bueno, y estos serían como las cantidades recomendadas. Sí, he visto, sí, que sí. había un límite como que decía 5, que 3 era inofensivo, decía. Sí, Pero pues, no sé si hay de 3, porque creo que de sí. 5 es lo más normal. Sí, porque como el cazo que te viene con el suplemento suele ser de 5 gramos. Vienen en polvo, no son pastillas. Bueno, puede ser pastilla o polvo, cualquiera de Vale. las dos. Entonces, bueno, pues a veces los hombres puedan necesitar un poquito más de cantidad que las mujeres, o a veces se puede calcular por kilogramo de peso, es decir, en función del peso que tengas, pues puedes ser 5, puede ser 6 o puede ser 7. ¿Vale? Pero bueno, esto sería como un poco la parte a nivel de la creatina. Y otro de los suplementos que también se utiliza mucho en el mundo del deporte es la cafeína, ¿vale? Que al final, bueno, pues es verdad que la cafeína va a tener muchas acciones en diferentes tejidos, ¿vale? Uno de los más interesantes es que moviliza las grasas del tejido adiposo y de las células musculares, es decir, ayuda a que utilicemos la grasa como fuente de energía en el deporte. También, bueno, produce cambios en la contractilidad muscular y esto va a depender de los tipos de fibra que tengamos. También, bueno, va a tener estas alteraciones del sistema nervioso central que modifican la percepción del esfuerzo o la fatiga, y esto, el beneficio que tiene a nivel del deporte es que, o sea, al final yo siento la fatiga más tarde, por lo tanto, corro más, ¿vale? Esto sería como un poco, o levanto más peso. También estimula la liberación y la actividad de la adrenalina, que esto también va vinculado con el rendimiento deportivo, y bueno, tiene efectos en el músculo cardíaco. Entonces, en relación al ejercicio, pues vamos a decir que va a mejorar ese rendimiento de la resistencia, sobre todo porque promueve ese uso de las grasas, pero también lo que ayuda es a retrasar la fatiga. Esos son como los dos puntos interesantes. Y en cuanto a los niveles de ingesta, sí que no hablamos de tomarnos un café, sino que sería pues tomar un suplemento habitualmente, que suelen ser estos 200 miligramos, que suelen ser en un comprimido, donde más podemos, bueno, ¿Y pues, esos 200 miligramos es lo máximo que viene en un comprimido? sí. Y es lo máximo eso tendría que tomarse antes de hacer ejercicio. Sí, antes o incluso, o sea, esto suele tener el pico del efecto lo suele tener a la hora. Entonces, si por ejemplo, estratégicamente hay ciertos geles que tienen cafeína, entonces si yo sé que en el kilómetro, no sé, 18 de una media maratón es ahí donde me entra el bajón, tengo que intentar tomármelo una hora antes, para en ese momento sí que tener un subidón y no bajar, ¿vale? Bien, y bueno, y con esto ya acabar y con unas pequeñas conclusiones. Bueno, pues muy importante cuidar las proteínas en todas las comidas, como decíamos, y no olvidar las proteínas vegetales, ¿vale? Que deberían estar como mucho más presentes. Súper importante poder individualizar, o sea que no a todo el mundo nos vale lo mismo. Al final la alimentación va a ser una herramienta para potenciar ese rendimiento deportivo y va a ser clave en ese punto. Siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de nutrición, la intensidad y la duración del ejercicio, y el tipo de ejercicio que también haga el deportista. No solo importa el qué comer, sino cuánto, cuándo y para qué. O sea, estoy comiendo eso que estoy comiendo, ¿no? ¿Qué objetivo voy a tener? Aumentar ese consumo de antioxidantes y también de alimentos ricos en omega 3 para toda la parte inflamatoria que nos genera el ejercicio, pero cuando decimos aumentar, como sabemos que vamos a aumentar nuestra ingesta de alimentos, pues estos antioxidantes pues van a subir sin ningún problema. Priorizar esos hidratos de carbono que sean complejos y utilizar los simples en momentos puntuales. La hidratación, súper importante a nivel diario, pero también durante la práctica deportiva, y suplementar solo si es necesario y siempre bajo supervisión. O sea que, y bueno, y tener ese estilo de vida activo, que no, lo que decíamos antes, es más interesante movernos todos los días que pues ir 2 o 3 días al gimnasio, pero el resto de nuestra vida es muy sedentaria. Bueno, pues vamos a intentar tener ese estilo de vida más activo, ¿vale? Así que bueno, una sí. cosa de los omegas. Esos omegas también he visto que estos suplementos los puedes comprar igual hasta en los supermercados. Eso también, ¿no? Mejor intentar de los alimentos, ¿no? Sí, ¿Para siempre mejor de los alimentos, pero es verdad que hay momentos que podamos estar necesitando un suplemento.
En el caso, efectivamente, de los omega 3 te los puedes encontrar en un supermercado. La primera indicación que te daría sería que tenga una certificación, que eso te lo pone en el propio envase, que es una certificación que se llama IFOS, IFOS, ¿vale? Y esa certificación sí que nos asegura que, digamos, ese omega 3 es de calidad. Entonces ya, evidentemente, no te lo encuentras en un supermercado y sobre todo no te cuesta 3 euros. Ya estamos igual, pues sí, que te cuesta 10 o 15 euros, una cosa así. Esa certificación sería importante. Y luego sería la cantidad al final el omega 3 como que se divide en el EPA y en el DHA. Entonces sería la cantidad de esos dos omega 3 y la cantidad total que realmente tienes y de dónde están sacando el aceite. O sea, el omega 3, si es de pescado, si es de algas, si es de algún bichillo marino o de dónde. O sea, eso es un poco todo lo que hay que tener en cuenta con el omega 3, pero es verdad que todos, en general, todos los suplementos hay que mirar quién los fabrica, sí. Porque eso dio una noticia que decía que en estos suplementos que a veces han encontrado hasta productos que utilizan para animales, porque claro, procesan en las mismas máquinas, entiendo que de ahí viene la contaminación. Entonces que es importante saber el origen, que sea un laboratorio de calidad. Ahí sí que creo que es más importante dejarse un poco el dinero, pero consumir algo que sea de calidad, que no tenga pues ahí tóxicos añadidos que no nos interesan. Entonces, bueno, sí, ahí sí. Así que bueno, pues nada, que muchísimas gracias por permitirme que no hable a una silla. Me ha resuelto ahí las dudas que traía de la alimentación, porque bueno, pues ese era el objetivo. Un negocio también esto de los suplementos, de los superalimentos que se ponen ya me estresa un poco a mí oír esto, y luego resulta que sale un estudio que dice que no, que en vez de comerte en la calle no sé qué, pues te comas las fresas que tienen los... Ya. ¿Qué tanta pelea?